E para todos aqueles compromisarios e compromisarias que non puideron achegarse no día de onte e que están a chegar aquí ao Multiusos Fontes do Sar nesta xornada de sábado, e recordamos que xa están habilitadas as urnas de votación e recordamos tamén que manteñan a distancia de seguridade e que tamén na documentación que se lle aporta na entrada teñen a disposición das cadeiras e que manteñan toda esa distancia e non movan as cadeiras que están na pista. Así mesmo, hai 2 sets de fotografía no exterior para facer as fotografías todas as que queiran no lugar exterior deste Multiusos Fontes do Sar, extremando ao máximo a seguridade. Por favor, membros da mesa do Congreso aos seus lugares. Membros da mesa, por favor, achéguense ao escenario. Por favor, compromisarios, compromisarias, a cada un dos seus lugares para dar comezo a este congreso. Está a piques de chegar Alberto Núñez Feijóo, candidato á reelección deste 17º Congreso Autonómico, e queremos que cando chegue o recibamos como ben se merece, así que, por favor, compromisarios, aos seus lugares.
Pois agora sí, donas e cabaleiros, todo listo, todo preparado para dar comezo ao 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia. Ten a palabra o presidente da mesa do Congreso, Rafa Domínguez. Buenos días. Declaro abierta la sesión plenaria del sábado 17 de julio y doy la palabra al presidente de la Junta Gestora do PP de Santiago, Borja Berea. Moitas gracias. Benvidos a esta segunda xornada do Congreso. Permitídeme que as primeiras palabras vayan para Rafa e para todos os compañeiros da cidade de Pontevedra. Santiago é a meta de todos os camiños, somos a cidade de todos os galegos, pero estes 2 días Santiago está sendo máis Pontevedra que nunca, todos estámonos a sentir un pouco máis pontevedreses. Por lo tanto, gracias Rafa, gracias compañeiros de Pontevedra. O vindeiro acto do partido en Pontevedra será un dos mellores actos do Partido Popular de Galicia. A pandemia cambiouno todo, cambiounos persoalmente, cambiounos profesionalmente, estános a cambiar políticamente, polo tanto, que mellor momento que este para celebrar este congreso, para reactualizar os nosos compromisos, para poñer o día o ideario político do Partido Popular de Galicia. Decimos que a pandemia cambiouno todo e ao mesmo tempo emerxe clara unha grande lección, a lección que podemos aplicar no ámbito sanitario, no ámbito económico, no ámbito social, a lección de que traballando xuntos podemos superar calquera desafío. Quedou demostrado estes meses onde superamos obstáculos que nin tan sequera éramos capaces de imaginar. Cando miremos atrás, como sociedade galega, como galegos, como galegas, únicamente poderemos ter unha sensación, un sentimento de orgullo por como coidamos uns dos outros e por como soubemos priorizar as necesidades. Non podemos caer na tentación de volver ás cousas como antes, non podemos caer na tentación de dar as vellas respostas para as vellas preguntas. Toca avanzar, toca mirar para diante, temos que dar as mellores respostas para os galegos, temos que estar, como estivo sempre o Partido Popular, a carón da sociedade galega. É momento de reiniciarnos persoalmente, de reiniciarnos económicamente, de reiniciarnos políticamente, e por eso, como digo, o Partido Popular de Galicia estará do lado dos galegos e das galegas. Dicía un dos santiagueses, un dos composteláns máis universais, don Eugenio Montero Ríos, que os deberes non se discuten, os deberes cúmprense. O que temos por diante, como partido, como responsables públicos, como afiliados, como simpatizantes deste partido, é un traballo de reconstrucción do país monumental. Polo tanto, Galicia necesita ao mellor Partido Popular de Galicia, necesita a mellor versión, estou convencido, estamos todos convencidos, de que imos non só conseguir a mellor versión de cada un de nós, senón a mellor versión do Partido Popular de Galicia. Os equipos, as ideas que saen deste Congreso, as persoas, imos ter todos unha grande responsabilidade, pero ao mesmo tempo tamén unha gran oportunidade, a gran oportunidade de deseñar, de programar e de avanzar na Galicia do futuro. Remato xa, presidente, aínda que acaban de comezar as votacións, quedan moitas horas por diante de votación, de relatorios, de intervencións. Quixera decir que tanto eu como o Partido Popular de Santiago, para nós era e seguirá sendo unha honra, era e seguirá sendo un privilexio seguir traballando para ti, seguir traballando para Galicia e seguir traballando para Santiago. Moitas gracias.
Ten a palabra o presidente de Novas Xeracións de Galicia, Adrián Pardo. Bueno, moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, gustaríame dar as gracias aos que fan posible que unha vez máis o Partido Popular de Galicia volva a demostrar que é o partido que mellor representa a Galicia e aos galegos. Pero dar as gracias un por un levaríame moito tempo e dixéronme que 5 minutos. Entonces, se mo permitides, vou a centrar os meus agradecementos nas dúas persoas que hoxe encabezan esta candidatura e que hoxe se vota. Estou falando, por suposto, do noso secretario xeral Miguel Tellado e, por suposto, do noso presidente. Tamén quero agradecer a todas as persoas que desde diferentes lugares de España nos acompañan hoy, en este día tan importante para nuestro partido e para Galicia. Pero, por suposto, non me podo olvidar da canteira do PP de GA, as novas xeracións de Galicia, unhas novas xeracións que somos un exemplo da mocidade galega, desa mocidade que se rebela contra os que tratan de incluirnos no pensamento único da esquerda, un exemplo desa mocidade moderada que non quere rachar co Xacobeo, senón que queremos rachar con todos aqueles que tratan de importar a Galicia o pensamento de Otegi ou o pensamento de Rufián. Somos o fiel reflexo desa xeración sen medos, unha xeración que non se vai cruzar de brazos fronte aos que nos queren impor as súas ideas ou que nos din o que temos que pensar. Porque, amigos, a xuventude de Galicia estivo, está e estará apoiando ao Partido Popular de Galicia como se ven demostrando nas últimas eleccións. Do mesmo xeito que o Partido Popular apoia a xuventude de Galicia. E os datos falan por si sós. Como di o presidente, fálase facendo. E podemos sentirnos orgullosos do que se fixo ao longo desta década. Dende 2009, o paro xuvenil descendeu en Galicia un 65%. E somos na actualidade unha das autonomías coa taxa de paro xuvenil máis baixas do Estado. E se falamos de ensino, pois todos os indicadores nacionais e internacionais amosan a mellora do noso sistema educativo. A taxa de abandono escolar reduciuse en máis da metade nestes 10 anos. Contamos co mellor ratio de alumno-profesor de todas as comunidades autónomas. Temos o sistema educativo máis inclusivo en toda España, con case o 93% do alumnado con necesidades educativas especiais en centros ordinarios. Segundo PISA, o sistema educativo de Galicia é o máis equitativo de España e o segundo da OCDE, un organismo que conta con máis de 38 Estados membros. E por non falar de que temos as taxas universitarias máis baixas de todo o Estado, conxeladas dende 2009. Ou a implantación da tarxeta Xente Nova, que permite aos mozos menores de 21 anos realizar desplazamentos en autobús interurbano de forma gratuita por toda Galicia. E podería seguir anunciando medidas da Xunta en prol da mocidade de Galicia. Pero traballar pola mocidade é isto, é anunciar medidas que nos repercuten no día a día, porque vemos que outros, para o único que usan a mocidade, é para aguantar as pancartas nas manifestacións. Pero xa para finalizar, quero mirar ao futuro, e o que vexo é esperanzador. Estamos saindo a nivel mundial dunha crise sanitaria sen precedentes históricos. Estamos agora mesmo nunha crise económica derivada da pandemia que nos presenta problemas como, por exemplo, o paro xuvenil. Pero Galicia vai por diante. Anticipouse a crise sanitaria e estamos mellor que outras rexións e países. Galicia anticipouse porque o goberno da Xunta, con Alberto Núñez Feijóo ao fronte, anticipouse. Galicia é máis que nunca para a xuventude, un lugar onde poder vivir e traballar. Galicia ten futuro porque o Partido Popular de Galicia, como se está demostrando neste Congreso, ten futuro. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o presidente provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso. Moi bons días. Moi bons días a todos os que nos acompañades a esta hora da mañán. Moitas grazas por vir, sobre todo si onte pola tarde estuvechedes aquí aguantando o calor que facía, que poida que a xente que ven de fora non saiba o esforzo que facemos, pero os que vivimos aquí nos costaba bastante. Gracias, presidente, membros da mesa do Congreso, gracias a todos os que decía estades aquí, gracias a xente que nos leva dando exemplo durante moitísimos anos. Para min é importante chegar ao Congreso e, efectivamente, ver que xente que leva dedicada toda a súa vida a traballar polo partido, xente que cando eu empezaba e iba a algún concello che poñían sempre como referente, hoxe, antes de que empezara o Congreso, antes das 9 da mañá, o presidente do honor do Partido Popular da Coruña e próximo presidente do honor do Partido Popular de Galicia estaba aquí acompañándonos dende o principio. Gracias, José Manuel, polo teu exemplo, pola túa forma de entender a política. Moitas gracias. Y gracias también a mis compañeros de las 4 provincias que estábamos aquí puntuales, como no podía ser de otra cosa, a José Manuel Baltar, a Elena Candia, a Alfonso Rueda y a nuestro secretario general. Gracias también a los vicesecretarios gallegos, que tenemos que presumir de ellos, a Jaime Olano y a Ana Pastor. Yo quiero empezar contándoos algo, diciéndoos que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este partido. Un partido abierto, en el que caben todos los que tenemos interés por hacer cosas por Galicia. Un partido que escucha, sobre todo cuando nos dicen cosas que no nos gustan. Un partido que se construyó sumando a lo largo de todos estos años. Y un partido que siempre ha dado seguridad a los españoles, que siempre que había un momento complicado, la gente miraba al Partido Popular. Así es como siento al Partido Popular de Galicia y al Partido Popular de España. Y eso quiero compartirlo porque es importante que seamos conscientes de la importancia que tiene nuestro partido en la historia de España y las cosas que hemos hecho a lo largo de estos años. Hoy nos reunimos aquí una gran familia, la gran familia del Partido Popular, y damos un paso más en nuestro camino. Un paso importante con 2 objetivos que ayer decía el presidente Feijóo. Primero, las municipales. Es nuestro gran objetivo. No hay otro a día de hoy que aumentar nuestra presencia municipal, conseguir más alcaldías y conseguir las 4 diputaciones de la provincia de La Coruña. Pero paralelo a ese objetivo también tenemos el objetivo de las elecciones generales, que no sabemos exactamente cuándo van a ser. Todo parece indicar que lo más tardar posible, pero tenemos que estar preparados también para esas elecciones municipales. Por eso es el momento en los congresos de sacar músculo, de engrasar toda nuestra maquinaria, de poner en funcionamiento todos los grupos municipales, todos los afiliados y todos los cargos de nuestro partido en todos y cada uno de los ayuntamientos de nuestra provincia, de Galicia y de España. Recordando aquello, ayer cuando ponían los vídeos, me acordaba que en algún momento, en alguna campaña en Galicia, no hace mucho, salíamos a la calle diciendo que cuando ibas por la calle y te encontrabas a 2 personas, una de ellas era del Partido Popular. Eso es lo que tenemos que tener presente para afrontar los retos de los que hablaba, las municipales y las generales, sabiendo que hay mucha gente que quiere votar al PP y que ha votado al PP en algún momento. Tenemos que saber cómo conseguir de nuevo su apoyo. Eso es lo que nos tiene que ocupar. No olvidando a los que han trabajado antes de que llegásemos nosotros. En nuestras provincias, hablaba del presidente de honor de la provincia de La Coruña. En España, hoy nos va a acompañar también Mariano Rajoy, pero también en cada uno de los ayuntamientos, donde antes de que llegásemos nosotros ha habido concejales que han defendido al Partido Popular, a veces con más suerte y a veces con menos suerte. Ha habido alcaldes que han dedicado gran parte de su vida a trabajar en su ayuntamiento, a mejorar la vida de sus vecinos y de todos esos tenemos que estar orgullosos. Recibimos a Presidenta Nacional de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul.
Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí hoy de nuevo, igual que ayer. Decíamos que veníamos de meses muy difíciles donde se ha puesto a prueba pues, el país, donde se ha puesto a prueba los partidos, donde se han puesto a prueba los gobiernos. Y el PP, más que le pese a la izquierda, ha sido todo un ejemplo en lo que hemos hecho en los últimos meses. Siempre el Partido Popular fue votado, como decía, para resolver los problemas. Yo estoy seguro que cuando los españoles tengan oportunidad van a volver a dar el apoyo al Partido Popular. Lo hicieron en Galicia hace poco más de un año, lo hicieron en Madrid hace unos meses y el descontento crece día a día entre toda la población. Tenemos un presidente que no tiene líneas rojas y que solo piensa en pasar un día más en la Moncloa. Pero en el partido tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento. Tenemos que estar a la altura de los españoles y no les podemos defraudar. Y ese trabajo empieza en los ayuntamientos. Empieza por todos y cada uno de nuestros concejales y empieza por todos y cada uno de nuestros afiliados en cada ayuntamiento. Es importante que todos demos lo mejor de nosotros mismos, que estemos preparados para que cuando se convoquen unas elecciones seamos capaces de tener pues ese apoyo que tenemos, por ejemplo, en Galicia en las elecciones autonómicas. Solo así podemos llevar a nuestro presidente, a Pablo Casado, a la presidencia del Gobierno. Una presidencia que además será buena para el partido, será buena para España y además él se lo merece más que nadie. Así que yo os pido que trabajemos más duro que nunca. Más duro que nunca. Y en los próximos minutos se incorpora nuestro presidente del Partido Popular de Galicia. De él quiero decir un par de cosas y ya finalizo. Primero, que lo hemos aprendido todo, a su lado, mirando para él y viendo lo que hacía en el día a día, que ha pasado por todo tipo de situaciones al frente del Partido Popular y siempre, en todas y cada una de ellas, fue un ejemplo para todos los que estábamos en política. Pocas personas se pueden enfrentar a situaciones más complicadas. Una crisis económica, el accidente de Angrois, que ayer hacían referencia, una pandemia mundial y a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y siempre, siempre, siempre ha sido un ejemplo en el día a día. Siempre era el referente en estos meses al que queríamos escuchar. El que nos tranquilizaba cuando estábamos encerrados en nuestras casas. Al que nos daba más tranquilidad y más seguridad cuando lo escuchábamos a través de la televisión y entendíamos que si hacíamos todo lo que se decía, podíamos salir adelante. En esas situaciones extremas es cuando se conoce verdaderamente a los líderes. Es cuando se sabe verdaderamente si una persona está capacitada para poder estar en un sitio. Y ahí ha demostrado que en Galicia tenemos mucha suerte. En Galicia hemos tenido el mejor presidente que podíamos tener. Tenemos que darle las gracias porque, a pesar de todo eso, sigue con más ganas que el primer día. Tenemos que darle las gracias por querer seguir guiando al Partido Popular y por hacer todo lo que hace. Muchas gracias a todos, mucho ánimo y espero que hoy no haga tanta calor como ayer. Gracias. Moitas grazas, Santiago, presidente provincial da Coruña, pola súa intervención e recibimos cun fortísimo aplauso o alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Moitísimas gracias, alcalde, por acompañarnos. E agora sí, donas e cabaleiros, recibimos ao protagonista deste congreso, o home que leva 15 anos liderando aos populares galegos e que hoxe se presenta a reelección. Recibimos ao presidente Alberto Núñez Feijóo.
Damos ahora la palabra a la presidenta provincial de Lugo, Elena Candía López. Bo día, presidente, bo día a todas e todos. Dende logo, unhos días calurosos en temperatura, comprendede que os que vimos da Mariña Lucense pois nos dá máis que adaptar a estes máis de 30 grados, pero calurosos sobre todo en emocións. Seguro que coincidides comigo que necesitábamos encontrarnos de novo que o partido que sempre tuvo na súa seña de identidade unha gran capacidade de movilización necesitaba, cumplindo as medidas sanitarias, volver a toparnos, volver a mirarnos e felicitarnos de superar, como decían os meus compañeiros, este momento tan complicado xuntos. Comeza un novo congreso, un congreso distinto. Seguramente todo isto nos vai a cambiar, eu quero que nos cambie para ben. Presidente, en breve vas a volver a recibir a confianza da militancia. Tamén dos de Lugo, sabes, e aproveito para darlles a todos o agradecemento por asistir masivamente a este congreso, por asistir sempre a todos os actos aos que os convocamos e o máis importante, por traballar para que sempre teñas os mellores resultados. Lugo nunca falla e hoxe tampouco che vai a fallar. Estes tempos soupemos a importancia que era ter ao frente das institucións xente con capacidade de xestión, xente seria, xente responsable, que nos aprendeu a meter no noso discurso aquilo que escoitábamos aos nosos avós, a esas xeracións que tanto sufrimento e tanto traballaron para poder chegar á sociedade de benestar que temos hoxe. Ese presidente que nos decía que había que decirle a verdade á xente mirándolle os ollos, que non había que gastar máis do que se ten. Ese presidente que levou as grandes verdades que os galegos sabemos ao seu estilo de gobernanza. Por iso, os galegos confían neles. E como parte do Partido Popular, como persoa que empezou no 2003 como afiliada, como concellala, como presidente da Deputación, como alcaldesa. Un saludo ao meu alcalde a xente de Mondoñedo, que lles estarei sempre agradecida cando teño ocasión tamén o faigo públicamente. Como, en definitiva, un militante de base, asistín a todos os teus congresos. Permitídeme que recorde especialmente o que se celebrou na Mariña Lucense, porque permite tamén facer unha reflexión do que temos enfrente en Galicia. Cunha amplia maioría, por suposto, cunha aclamación, salía elexido, pero os militantes casi tivemos que salir escoltados, porque a oposición, esa oposición desleal, esa oposición absolutamente mala para Galicia, mobilizaba na nosa contra dicindo que íbamos a pechar o Hospital da Mariña. É un exemplo, os que ali estaban seguro que se acordarán, moi gráfico do que temos enfrente en Galicia. Eu tamén che dou as gracias, presidente, non só por non pechar o hospital, senón por ampliálo e por seguir traballando polos servicios públicos na nosa comunidade. Dúas ou tres reflexións máis. Creo que merece que, agora que nos acompaña el alcalde de Madrid, ayer estuvo también la presidenta Ayuso, también quería darle las gracias. El partido también pasó momentos francamente complicados. Después de las elecciones de Cataluña, todos teníamos una sensación de preocupación y estábamos ciertamente negativos. Después de todo lo que pasó en Madrid, yo personalmente, como presidenta del Partido Popular de Lugo, os doy las gracias por haber renovado la ilusión, la fuerza y esa gran ovación que recibís de la población, porque efectivamente la gente os quiere y todo el Partido Popular debe daros gracias junto con el presidente Casado por iniciar una ola que vamos a ser capaz de aprovechar en las municipales. Y termino. As municipales é o noso seguinte gran reto. En Lugo sabemos o que temos que facer. Temos moitos alcaldes que levan dende os finais do ano 80 gobernando legislatura tras legislatura
con moitas maiorías absolutas, temos alcaldes con 10 de 11 concelleiros, pero temos que coidalos a todos. Fan falta alcaldes, voceiros, o meu agradecemento ao que ten 10 de 11 concellais, pero tamén aquel que con moito traballo e sacrificio foi capaz de facer unha lista e ter a nosa representación con 1 ou 2 concellares. Con todos temos que traballar, con 3 ou 4 ingredientes. O noso faro é o noso presidente Feijóo. A forma de traballar é con entrega, con moitísima humildade, con moita constancia e sempre antepoñendo os intereses dos nosos veciños a calquera outro. Eu felicítote por anticipado, presidente. É un orgullo formar parte deste proxecto que ti lideras e sigo que aquí non temos que cambiar nada. Xuntámonos, debatimos, aprendemos, pero para seguir acertando como tú acertas. Moitas gracias, nada máis, moita sorte. Ben, pídolle a todos aqueles compromisarios que aínda non teñan votado, por favor, que se acheguen gradualmente ás mesas de votación. E agora, doulle a palabra ao presidente do Partido Popular de Ourense, José Manuel Baltar Blanco. Bos días, presidente de mesa do Congreso. Eu xa votei, vimos a votar. As eleccións significa elixir e eliximos o mellor. Agradecido por participar nesta xuntanza, neste 17º Congreso. Compañeros de la Dirección Nacional, alcalde de España, José Luis Martínez Almeida, que entende perfectamente o galego. Foi a estrea de Cuñados, unha película promovida por Ourense, por Galicia en Madrid, proxectouse en galego e non parou de rir en toda a película. O sea que sabes perfectamente o que se coce por estas terras. Eu estou encantado de participar na capital de Galicia este 17 de xullo, no 17 Congreso, para apoiar o millor presidente que tivo e pode ter Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Encantado de participar. Unha Galicia mariñeira, unha Galicia labrega, unha Galicia innovadora, unha Galicia tecnolóxica, a Galicia do emprendemento, a Galicia do talento, a Galicia dos nosos maiores que a fixeron e a siguen facendo con nós agora, a Galicia dos máis novos, a Galicia das novas xeracións do Partido Popular de Galicia. Adrián, o futuro deste partido aquí na nosa comunidade autónoma. Un partido que ten hoxe 1.753 concelleiros e concelleiras, que ten 42 deputados e deputadas no Parlamento de Galicia, que conta con 10 deputados no Congreso e con 13 senadores no Senado do Reino de España, e con un eurodiputado, con Millán Mon, que está entrando hoxe. Bos días, gracias por estar aquí. En Europa tamén Galicia ten que ter un peso importante. Por eso este partido hoxe renóvase. Por eso este partido ideolóxicamente sigue apostando por o centrismo, sigue apostando por o reformismo, sigue apostando por o galeguismo. Todas as respostas están no galeguismo. E hoxe estamos aquí para elixir de novo a Alberto Núñez Feijóo. Alberto é fiabilidade, Alberto é credibilidade, Alberto é xestión. Deixádeme que presuma de Alberto porque é de Ourense, porque no 2002 entrou no Comité Executivo e Comité de Dirección do Partido Popular de Ourense e a quen o 15 de xaneiro de 2006 eliximos presidente. Todos con el fomos capaces durante estes anos de conseguir grandes victorias electorais, pero seguir cunha implantación forte no territorio. E hoxe é o momento de renovar discurso,
de seguir con un discurso renovador, falar de galeguismo popular, presumir con orgullo da nosa lingua, dunha literatura de prestixio, dunha cultura popular diferenciada, porque enfrente, políticamente, non hai nada. O BNG é a segunda forza en Galicia, tamén é a segunda forza en Ourense, pero o BNG sigue declarándose marxista-leninista. Hoxe, en 2021, sigue con eses rancios postulados ideolóxicos. E o Partido Socialista, nin a nivel local, nin a nivel provincial, nin a nivel autonómico, nin a nivel nacional, pode ofrecer resposta algunha. Non o digo eu, o dice Felipe González, glorioso histórico dirixente socialista que hai semanas se declarou militante, pero non simpatizante do Partido Socialista. Por iso, o noso é traballar, o noso é seguir funcionando, o noso é, se me permitides, se podedes pechar os ollos durante 5 segundos, pensar nese primeiro meeting o que fostedes do Partido Popular, nese alcalde, alcaldesa, concelleiro ou concelleira que vos meteu no mundo da política, que vistedes unha vocación pública como a que seguides practicando en todas partes. Nesa celebración de resultados ou da solidaridade cando non foron tan vós. Ese é o Partido Popular. Os que estiveron antes, os que estamos agora e os que estarán despois. E esa forza é a forza de Galicia. Por iso agora se trata non de seguir. Nós, o luns, convocamos o Congreso Provincial en Ourense e non falamos de seguir, falamos de empezar. Empezamos a renovarnos de novo, é unha nova etapa. Está moi ben o feito, os logros acadados, pero empezamos un novo momento. E seguimos as voces e os dictados de xente, vimos de celebrar os 100 anos da xeración Nós, como Antón Losada Diéguez, querida Patricia, presidenta da Fundación e alcaldesa de Boborás, que escribía nun artigo titulado Adiante en A Nosa Terra o 25 de xullo de 1922, que temos a obriga de rexuvenecer a nosa actividade, da nosa capacidade para toda unha mocedade constante e un renacemento de todos os días depende o triunfo do noso ideal. Galicia non é unha abstracción, como decía Risco. Galicia non é un feito. Galicia a facemos todos os días con Feijóo á cabeza. Por iso, dous retos. Un incerto, cando se convocarán eleccións xerais. Incerto o día no que Pablo Casado tome a posesión como presidente do Goberno de España coa forza do Partido Popular de Galicia. E outro día certo, quedan 679 días para o 28 de maio de 2023, data das eleccións locais. Queda traballo, temos moito conseguido, pero moitos retos por fixarnos. E hoxe celebramos o 17º Congreso. Alberto Núñez gañou o Congreso 13, gañou o Congreso 14, gañou o Congreso 15, o 16 e presumiblemente gañará o Congreso 17. Por iso acabo moi fácil e moi simple. Feijóo, 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 Feijóo e por quinta vez Feijóo. Viva Galicia e viva o Partido Popular. Agora cedo a palabra ao meu presidente, o presidente do Partido Popular de Pontevedra, Alfonso Rueda Valenzuela. Moi bons días a todo o mundo. Querido alcalde de Madrid, portavoz do PP de España, e futuro, non futuro por primeira vez, porque só fixo moitas veces, pero futuro peregrino este ano, recorda que tes un compromiso, alcalde,
de peregrinar outra vez a Santiago de Compostela. Onte chegaron máis de 1.500 peregrinos, que se suman os máis de 1.000 que chegaron antes donte, e que se suman os máis de, non quero dicir unha cifra, pero probablemente acabemos esta semana con máis de 7.000 peregrinos solo esta semana. E queremos que sesas un máis deles, e queremos que sesas unha proba máis do absurdo que é que algúns digan que hai que rachar co Xacobeo, e hai que dicilo moitas veces, e que se retraten, e que se vexa o que hai, que sepades por aí adiante que hai unha serie de xente que ten esa mentalidade que non lle chega a pensar que hai cousas moi evidentes. Por lo tanto, te esperamos, alcalde. Querida Ana, diputada por Pontevedra, prestada a Madrid durante un tempo, pero que nunca se olvida das cousas, diputada por Madrid agora, pero sigue exercendo de pontevedresa e de galega. Moitísimas gracias por ese traballo que faz. Jaime, queridos compañeiros de fatigas presidentes provinciais, efectivamente estábamos aquí dende a primeira hora, nos citou o secretario xeral, e aquí estábamos como relojes. Creo que deixo o presidente para ao final da intervención, vai ser breve, porque quería dicir un par de cousas. O Congreso, efectivamente, tiña que haber sido en Pontevedra e estaríamos encantados de estar, seguro que todos os que estades aquí, hoxe onte en Pontevedra, pero onte para Pontevedra non foi un bo día. Onte en Pontevedra, o Bloque e o PSOE, con toda a tranquilidade do mundo, deixaron, ou están no camiño de deixar sin traballo directamente a 500 familias e indirectamente a máis de 5.000 en Galicia. Pero tan tranquilos. O PSOE traballa por ese objetivo, consigue, se pon de perfil, agora di que non é cousa deles. O Bloque, que leva anos e anos e anos incomprensiblemente vaciando de emprego de calidade a Pontevedra, onte deu un paso máis. E estaban tan contentos e tan felices, mentras moitísima xente que depende directamente, e outros, a digo, indirectamente, de que as industrias se queden en Pontevedra e en Galicia, estaban na rúa, dicindo simplemente deixádenos traballar, axudádenos a facer o que estamos facendo, non pedimos máis. Ben, pois, onte estábamos aquí, pero teño que decir que estábamos ali en Pontevedra con eles, estaba Rafa Domínguez, estaba María Ramallo, estaba Ángel Moldes, estábamos o Partido Popular de Pontevedra e o Partido Popular de Galicia dicindo queremos traballar, queremos estar entre nós, pero tamén queremos estar coa xente que ten problemas. E hai que dicilo frente aos que os crean e despois non fan nada para solucionalo. E, polo tanto, vamos a seguir así. Eu entenderedes que teña que ter unha pequena mención para quen nos facía estar, como decía, a primeira hora da mañá aquí os 4 presidentes provinciais, pero nos fixo traballar moi duramente durante estes últimos anos. Eu dicía a Miguel no ano 2016 que asumía un posto, eu podía contar no que consistía, porque naquel momento me tocaba facerlle o traspaso dos trastos, pero lle dixen, porque esta mañá tiña apuntado e gardei o discurso daquel día, do ano 2016, e dicía: Miguel, traballarás moito, aprenderás máis todavía, padecerás, porque algún pequeno padecimento hai, pero sobre todo disfrutarás. Verás que hai momentos moi bons neste posto de secretario xeral. Decía Miguel que ibas a tener la sensación de estar haciendo algo grande al lado del más grande. Y quiero decir dos cosas 5 años después. Creo que seguro, y cuando hables nos lo dirás, comprobaste que todo esto era así, y creo que comprobaste que lo hiciste al lado del más grande, de Alberto Núñez Feijóo, como tuve la oportunidad de hacerlo yo y ese privilegio. Por lo tanto, muchísimas gracias a Miguel Tellado por el trabajo duro que hizo y que va a seguir haciendo. Y, presidente, ayer pusisteis un vídeo de nuestra historia, de la tuya, de la mía, de la de Miguel, de los presidentes provinciales, de todos y cada uno, de los alcaldes, de los portavoces, de los militantes de base, que lleváis muchísimo tiempo trabajando. Y es una historia yo creo que de no rendirse nunca, de saber de dónde venimos, de saber que tuvimos momentos muy buenos, de saber que tuvimos momentos no tan buenos, de saber que tenemos la enorme responsabilidad de representar a muchísima gente que está pendiente de lo que hacemos, que nos da la confianza cuando se la pedimos y que después también nos exige. Yo creo que así queremos seguir. Y los
casi 400 compromisarios de Pontevedra que hay aquí, los casi 30.000 afiliados, los 100.000 afiliados del Partido Popular de Galicia, lo único que queremos, presidente, es que sigas con nosotros y que sigas siendo nuestro líder y que nos sigas pidiendo, como hace siempre, que trabajemos, como os lo pides en la Xunta, como os lo pides en el partido y como sabemos que te cuesta muchísimo sacrificio tener que pedirnos todo eso, tener que ser el ejemplo de todo aquello que nos pides que tengamos que hacer, lo haces tú primero y lo haces sin ninguna duda. Y simplemente yo lo que quiero es que seamos capaces, y está bien este Congreso, y está bien vernos las caras por fin, y a partir de ahora espero que muchas veces, para recordarnos que juntos lo somos todo, y por lo tanto otros partidos que van a tener sus congresos y que la noticia va a ser si están divididos, si se pelean, si no se pelean, lo nuestro tiene que ser todo lo contrario. Por lo tanto, creo que llegamos en un momento para hacer muchas cosas. Y yo tengo claro desde la provincia de Pontevedra lo que nos pides, lo que nos pedías ayer. Tenemos unas elecciones municipales por delante en las que tenemos muchas cosas que mejorar, en las que tenemos muchas cosas que conservar y en las que tenemos muchas cosas que mirar hacia adelante. Y lo vamos a hacer, presidente, tenlo clarísimo. Aprenderemos de los errores, intentaremos mantener lo mucho bueno que hemos hecho y que podemos hacer. Y desde Pontevedra, igual que las otras provincias, seguro que vamos a estar a la altura. Por lo tanto, presidente, confíe en nosotros. Y yo quería cerrar, no sé si está todavía aquí, pero si no está, estará a punto de venir. Una persona que tú conoces bien, yo también, lo conocéis muchos de los que estáis aquí, y encarna muchísimas de las cosas que todos defendemos y con las que nos sentimos identificados. Creo que si este partido es constancia, y es esfuerzo, y es dedicación, y es vocación, y es querer estar con la gente, y es pensar que hay muchas cosas importantes en la vida, aparte de la política, pero la política también es muy importante cuando es vocación. Eso lo representa mucha gente, pero lo representa especialmente una persona que yo me alegro muchísimo de que está aquí. Ya digo, no la estaba preguntando si llegó o no llegó, si no está, estará en muy poco tiempo. Yo sé que le supone un esfuerzo muy importante venir aquí, es una magnífica noticia y una magnífica señal que puede estar aquí entre nosotros disfrutando entre su gente, haciendo lo que le gusta. Yo quería darle la bienvenida y a través de ello, y termino ya, lo que es la bienvenida y el símbolo de muchísimas cosas que insisto este partido. Muchísimas gracias a Chema Figueroa por estar aquí en este Congreso. Muchísimas gracias en nombre de Pontevedra y ánimo. Recordarle otra vez a los compromisarios que no hayan votado que pueden hacerlo todavía. Y ahora vamos a dar paso al primer relatorio, os retos dunha Galicia que quere máis emprego e menos imposto. Ten a palabra Borja Berea como coordinador do relatorio. Bo día, presidente. Bo día a todos outra vez. Dicíamos antes que a pandemia cambiou no todo e que mellor momento para estar hoxe aquí neste Congreso para reactualizar os nosos compromisos, para renovar o ideario do Partido Popular de Galicia ante os novos retos. Este relatorio partía dun título, unha Galicia que quere máis emprego e menos impostos, e dunha idea que entendemos que funciona porque levámola facendo en Galicia os últimos 10 anos, que é que reducir impostos dinamiza a economía, permite recadar máis ingresos e blindar os nosos servizos públicos. Para o Partido Popular de Galicia é irrenunciable blindar a sociedade galega de benestar. Queremos que os recursos esteñan nos bolsillos dos autónomos, das pequenas e medianas empresas. Entendemos que isto reactiva o consumo, mellora o aforro, permite o financiamento empresarial. E por iso propoñemos 4 reduccións de impostos concretas: a reducción do tramo autonómico do IRPF, a reducción dos tipos do ITP, que é o imposto que máis encarece o acceso á vivenda, seguir coa estrategia de impostos cero no rural
e, por suposto, ser os galegos e as galegas os que menos pagamos polas nosas herdanzas, ao mesmo tempo que defendemos as herdanzas en vida como patrimonio do noso dereito civil. Neste momento de reactivación entendemos que o mellor xeito de acompañar aos galegos é baixar impostos e non temos complexo tampouco en dicir, non temos ningún complexo en dicir que a mellor política social é a creación de emprego. Emprego de calidade, un entorno laboral, un desenvolvemento laboral pleno é o mellor xeito para garantizar, para defender o progreso non só de cada un de nós, de cada un dos traballadores, senón da sociedade en xeral. A globalización, os avances tecnolóxicos, a pandemia, cambiou o mercado laboral, temos que volver a liderar este novo ciclo e queremos facelo da man dos autónomos, queremos facelo da man das pequenas e das medianas empresas. Hai aquí seguramente moitos autónomos, moitos propietarios de empresas. Sabedes moito mellor que a nós que o único que queredes é que vos deixen traballar tranquilos, con menos burocracia e con as cargas económicas e con as cargas fiscais non máis alá das imprescindibles. Dicíamos que a mellor política social é a política de emprego e tampouco temos complexo en decir que a mellor política de igualdade comeza pola igualdade no emprego. Por eso propoñemos unha nova lei que estará á vanguarda, como estivo sempre o Partido Popular de Galicia en políticas de igualdade, unha lei para avanzar da igualdade formal ou da igualdade legal a esa igualdade real. Unha lei pola igualdade efectiva de mulleres e homes no emprego, que garanta o acceso ao mercado laboral en igualdade, que combata a precariedade, que favoreza a igualdade de oportunidades, que faga vixiancia salarial e que vixíe tamén a evolución profesional das mulleres. A economía de Galicia está especializada na industria. Somos conscientes de que temos que transformar a industria galega para un modelo máis verde, máis innovador, máis sostible, e sabemos, tristemente, que este camiño imos ter que facelo sós, porque todas as decisións que veñen do goberno socialista de Madrid son un ataque á nosa industria. Desmantelan a nosa industria electrointensiva co alto prezo da enerxía industrial, abandonan Navantia sen contratos no horizonte e deciden de xeito unilateral pechar as Pontes e Meirama. Ademais, queren expulsar as nosas empresas das nosas costas, como pudemos comprobar onte con Ence. Por eso, neste relatorio, sabendo que este camiño temos que facelo sós, propoñemos dous grandes pactos, dous pactos de país, un pacto galego polo clima e un pacto empresarial pola innovación de Galicia. A loita contra o cambio climático, a transición enerxética xusta e a revolución da innovación son os grandes retos do século XXI e por eso propoñemos estes dous pactos de país. O modelo turístico galego ten que avanzar hacia ese modelo turístico propio, un dos sectores máis perxudicados, pero tamén un dos sectores que máis apoiamos ao longo destes meses, e temos que seguir apoiando porque o futuro, o turismo pospandemia, coincide cos valores do turismo galego de calidade. Espazos abertos, contacto coa natureza, un turismo sostible e un turismo de experiencia, onde temos, ademais, como gran exemplo, como gran referente, o Camiño de Santiago e toda esta década xacobea que temos por diante como gran motor para todo o sector. O medio rural forma parte do noso ADN, non poderíamos entender o noso partido sen a súa vinculación política e afectiva ao rural. Apostamos por un modelo de sustentabilidade a longo prazo. Propoñemos tres grandes conexións, unha conexión física, mellorando as infraestructuras, unha conexión legal a partir desa importante lei de recuperación agraria e unha conexión digital aumentando a conexión en rede. Remato xa dando as gracias a todos os que participastes nesta ponencia, especialmente María, Marta, Antonio, todos os enmendantes, por suposto a todas as consellerías. Sería imposible sen o traballo das consellerías pois ter conseguido un documento con estas 150 propostas. O noso único obxectivo era mellorar o ideario político do Partido Popular de Galicia,
en última instancia, mellorar a calidade de vida dos galegos. Como decía, remato xa, presidente, decía antes na primeira intervención que aínda quedan unhas horas por votar. Trasladarche que tanto eu como o Partido Popular de Santiago para nós era e seguirá sendo unha honra e un privilexio poder traballar para ti, para Galicia e para Santiago. Moitas gracias. Presentamos agora o relatorio número 2, Servizos Públicos de Calidade para unha sociedade plural e acolledora. A palabra ten Marta Fernández Tapias como coordinadora do relatorio. Moi bons días a todos. Grazas ao partido, grazas, presidente, por confiar en nós, en Martina, en Cristina, en César e min para elaborar este relatorio os servicios públicos dunha sociedade plural e acolledora co que o Partido Popular renova o seu compromiso con a modernización dos servicios públicos. Gracias, por suposto, aos emendantes, gracias aos colaboradores, ás consellerías e grazas tamén a todos os compromisarios e compromisarias que estades hoxe aquí pola vosa generosidade, pola vosa implicación e polo voso compromiso para todos xuntos seguir construindo a Galicia que todos desexamos. Unha Galicia plural e acolledora como é o noso partido. O Partido Popular de Galicia, e por eso temos a confianza de todos os galegos e as galegas, porque a xente vese representada en nós, porque falamos das cousas que lles interesan, porque nos preocupamos polas cousas que lles preocupan. Queremos unha Galicia que avanza, pero que tamén bota a vista atrás e comproba orgullosa que ten unos servicios públicos de calidade, como ten demostrado nesta terrible pandemia. O noso recoñecemento moi especial para todos os traballadores sanitarios que encararon a pandemia en primeira línea e tamén para aqueles que en todo momento acompañaron a nosos maiores nas residencias nos momentos máis difíciles. Que Galicia sexa hoxe unha das comunidades que mellor está a resistir a crise non é casual. É produto dunha profunda transformación na última década e tampouco é casual que os maiores avances en materia social, educativa e sanitaria fosen producidos baixo o goberno do noso presidente, baixo o goberno de Alberto Núñez Feijóo. A calidade e a modernización dos servicios, a defensa da igualdade, cumprir as expectativas dos mozos ou combater a crise demográfica son o maior reto que temos. Para elo, debemos ofrecer unha resposta global e non só falar de natalidade, senón tamén falar de conciliación, de equilibrio territorial, de oportunidades para os mozos, de retorno e captación de nova poboación, de envellecimiento activo. As persoas, as familias no sentido máis amplio da diversidade e da súa configuración son o centro do noso proxecto político. O foron sempre, pero moi especialmente despois desta terrible pandemia. Queremos reforzar as familias, con unha especial protección para as familias numerosas, que contribúen a revitalizar a nosa sociedade e que debemos apoiar de modo incondicional, pero tamén cun plan de apoio para as familias monoparentais. Fomos a primeira comunidade autónoma en instaurar a gratuidade das escolas infantil de 0 a 3 anos para o segundo fillo e sucesivos. Pero temos que seguir dando respostas innovadoras para unha conciliación real e efectiva, en condicións de igualdade entre homes e mulleres, completando os pasos dados nas últimas décadas e eliminando todo o rastro de discriminación por sexo. Por eso, debemos de poner o foco nos problemas cotiás que afectan a xente. Isto que significa? Significa que aqueles que se atopen coas maiores dificultades vexan na acción do goberno do Partido Popular un aliado. Se algo aprendemos desta crise sanitaria é que a anticipación co que traballou Galicia foi determinante na loita contra a COVID. Un exemplo para todas as administracións na xestión pública. Anticipación frente a improvisación
intereses generales frente a intereses partidistas con carga ideológica que discriminan a Galicia en el reparto de fondos y que además llevan al PSOE de Madrid a denunciar nuestra Ley Gallega de la Salud, la misma que autorizan para los vascos y para los de Baleares. Un gobierno que ni trabaja ni deja trabajar, pero Galicia avanza y se prepara para hacer frente y responder de forma ágil y adecuada a los nuevos desafíos. A nuestra acción en materia social cree en las políticas de inclusión, atiende a diversidade funcional, a discapacidade, a dependencia, contribúe a dar máis oportunidades á mocidade que quere impulsar proxectos familiares ou profesionales na nosa terra. Coidamos de nosos maiores, abordando o problema da soidade e traballando na reforma do actual modelo de residencias. Na sanidade, seguimos loitando contra o virus e en permanente mellora dos servicios que prestamos, apostando por consolidar o sistema do Hospital Único, creando espacios clínicos ou hospitalarios que faciliten a colaboración dos equipos multidisciplinares como os que das unidades post-COVID. Tamén debemos de prestar unha especial atención á saúde mental para que non sexa a pandemia da pospandemia. E así estamos desenvolvendo un plan completo galego de saúde mental. Tamén temos que ser capaces de dar resposta ás crecentes enfermedades crónicas, a fomentar a humanización na atención sanitaria ao enfermo e tamén, por suposto, á súa familia. E continuar completando o proceso de transformación de infraestructuras sanitarias levadas a cabo nos últimos anos. O Partido Popular de Galicia tamén busca a transformación educativa para a Galicia do futuro. Defendemos a participación activa das familias no proceso educativo, a favor dunha educación que se adapte ás necesidades e que inclúa, por suposto, a educación especial e concertada que a última normativa nacional está poñendo en risco. Recoñecemos tamén a educación de calidade, rexeitamos a promoción xeral que pretende implantar o Goberno central, porque nosotros creemos na cultura do mérito e do esforzo e abogamos por impulsar un modelo de escolas con plan de arquitectura pedagóxica. Apostamos, por suposto, pola formación profesional como clave para a recuperación económica e social. E tamén queremos máis e mellores servicios no rural, convertendo os centros escolares ou outros equipamentos en desuso no rural galego en centros de servicios sociais. Estender as casas do maior ao 100% dos concellos e favorecer a creación de polos de emprendemento, servicios de orientación laboral e fomento da digitalización na contorna rural. A Galicia da nova década ten que ter unha terra de oportunidades para os mozos e as mozas, da igualdade, dos mellores servicios, de emprego de nivel, de conciliación e de políticas sociales eficaces e globales. A Galicia dunha educación pública de calidade e accesible, que mire ao futuro con ferramentas de futuro e, sen dúbida, da mellor sanidade pública que podamos ter. En definitiva, un relatorio que espero que fose do agrado de todo o plenario, que recolle os retos aos que nos enfrontamos como sociedade, que son moitos, pero temos a mellor folla de ruta, o mellor partido para levar a cabo, o mellor presidente e a maior ilusión por seguir traballando pola nosa terra. Xuntos temos un camiño por percorrer. Moitas gracias. Damos paso agora ao relatorio número 3, os retos dunha Galicia que quere máis emprego e menos impostos, e vai falar Paula Prado como coordinadora do relatorio. Moitas grazas, Rafa Domínguez, membros da mesa, presidente Feijóo, vicesecretarios xerais do Partido Nacional, alcalde de Madrid e portavoz do partido a nivel España, secretario xeral Miguel Tellado, presidentes provinciais, presidente de honra, presidente do Parlamento de Galicia, amigos e amigas do Partido Popular. En primeiro lugar, quero agradecer ás persoas que me acompañaron na elaboración desta ponencia de estatutos, que son Cati Rodríguez, Marisol Díaz e José López,
que colaboraron moi activamente, fixemos un traballo moi importante, xunto con todo o persoal da sede do partido a nivel autonómico que tamén nos axudaron moito. Tamén quero agradecer aos afiliados e afiliadas que presentaron enmendas e que enriqueceron este texto desta ponencia que hoxe sae aquí. Saímos deste congreso cun partido máis participativo, máis aberto, máis accesible, máis moderno e máis comprometido ca igualdade. Nos estatutos incorporamos a posibilidade de contar en diferentes órganos da organización con presenza de persoas simpatizantes do partido. A formación, a transparencia, as redes sociais, as novas tecnoloxías contan xa cun lugar destacado na nosa organización política. Outorgamos máis protagonismo ás mulleres e á mocidade. Son o futuro do Partido Popular, pero tamén son o futuro do pobo de Galicia e do noso país. Coa creación da Comisión Permanente para a Igualdade, damos un paso máis no noso compromiso ca igualdade real. Conferimos permanencia a este órgano de debate, de asesoramento e de participación do Partido Popular de Galicia, dándolle protagonismo na toma de decisións e para impulsar políticas públicas baseadas no principio de igualdade. As mulleres no Partido Popular non somos unha cota, somos a mitade da población. Tivemos un papel principal na evolución e no crecemento de Galicia. E a partir de agora tamén seguirán sendo tidas en conta as nosas opinións na toma de decisións, tanto no presente como no futuro. Dende aquí, dende Santiago, onde remata o camiño que é o centro da cultura europea, e lembrando a un ilustre galeguista e europeísta, o presidente Albor, reafirmamos a nosa vocación europeísta e o noso compromiso coa liberdade, coa democracia, cos principios e valores recollidos na Constitución e no Estatuto de Autonomía. Buscamos espazos de encontro en aras do interese xeral de Galicia, da defensa do Estado social e democrático de dereito, pero sin esquecernos do legado que nos deixou o noso presidente fundador, don Manuel Fraga. Seguimos sendo un partido de centro reformista e galeguista, xa que Fraga nos ensinou que se pode ser galeguista sin ser nacionalista, que é unha traición a España e á Constitución. E as súas palabras siguen estando hoxe de plena actualidade, cun goberno de España secuestrado polos intereses dos nacionalistas. Neste sentido, incorporamos tamén aos estatutos a Fundación Alfredo Brañas para que sexa un órgano máis de formación e asesoramento do partido para conciliar o galeguismo coa unidade de España e a apertura a Europa. O lema deste congreso é un camiño por percorrer e por iso non é unha meta nin unha celebración dos logros conqueridos, que tamén, senón que é o comenzo dun camiño cheo de retos. E o próximo reto que temos por diante son as próximas eleccións municipais. E por iso, dende xa, reforzamos a estrutura do partido con máis presenza de representantes municipais. Por unha banda, simplificamos a estrutura e consolidamos o Comité de Cidades como órgano de asesoramento e de proposición de iniciativas que podan ser aplicadas a 7 grandes cidades. E por outra banda, creamos o Comité de Acción Municipal como órgano de asesoramento e políticas de ámbito local, xa que os seus compoñentes, os seus integrantes serán alcaldes, alcaldesas e representantes do partido nas deputacións. A participación dos afiliados de base, das mulleres, da xuventude, dos representantes municipais e mesmo de simpatizantes co partido facilita que esteamos máis pegados á realidade de Galicia, que sexamos coñecedores das súas necesidades e das súas inquedanzas, e poder dar a resposta máis axeitada e a que espera de nós o pobo galego, que tan grande caudal de confianza nos otorga cada vez que os convocamos ás urnas. Remato xa pedíndovos unha cousa. Ademais de seguir mantendo o sentidiño para loitar contra esta pandemia da COVID, levantade a cabeza, levádea ben alta e sentirvos orgullosas e orgullosos de pertencer ao Partido Popular de Galicia, un partido máis aberto, máis participativo, máis accesible e máis integrador. Como decimos sempre, como di sempre o noso presidente, o partido que máis se parece a Galicia. Moitas grazas.
Recordar que todavía se puede ir a votar los que se sean compromisarios. E agora damos a palabra a Neir Taboada Gamallo como representante dos presidentes do Partido Popular no exterior. Buenos días, presidente. Buenos días a todos los amigos, Ana, todos los amigos que están aquí y los que nos siguen por todas partes del mundo. El Partido Popular es el partido que siempre ha estado y está con todos los gallegos que residimos en el exterior. No podía ser de otra forma, pues fue fundado por aquel hombre que, como yo, contemplaba de muy niño cómo se ponía el sol al otro lado del Atlántico y que cuando tuvo la oportunidad, como presidente de todos los gallegos, supo dar al concepto de galleguidad tan arraigado en el corazón y la mente de los que vivimos lejos de nuestra tierra, un significado especial e inabarcable. Esa galleguidad que nos ha traído hoy hasta aquí. Por eso, es justicia que el primer recuerdo, en nombre de todos los que formamos parte de este gran partido en el exterior, sea para siempre eterno Manuel Fraga. También queremos enviar un recuerdo muy sentido para todos los españoles que residen en Venezuela y en Cuba. Deben saber que están en nuestros pensamientos, también en nuestras acciones. Porque este partido siempre ha estado y estará al lado del pueblo venezolano y del pueblo cubano, que nos han dado tanto y que siempre nos acogieron como hermanos. Este partido siempre está y estará con la democracia y la libertad de comunicación, la libertad para que el pueblo exprese lo que siente, la libertad de movimiento, en definitiva, la libertad en todas sus expresiones democráticas, esa que siempre le ha dado tanto miedo a la izquierda, pero no solo a esas viejas dictaduras de izquierda, sino también a muchas de sus expresiones que han surgido últimamente por todo el mundo en las últimas décadas y que debemos enfrentar sin miedo y sin complejos. Pero hoy también estamos aquí para celebrar que el Partido Popular de Galicia seguirá siendo guiado por el mejor presidente que podía tener y también celebrar porque para los que aún no habíamos vuelto a nuestra tierra desde el inicio de esta dramática pandemia, no habíamos tenido la oportunidad de darte un fuerte abrazo y decirte, querido Alberto, que no hay mejor noticia para todos los gallegos que residimos en el exterior que por cuarta vez sigas siendo también el presidente de todos los gallegos. Y lo decimos con fundamento. Y lo decimos con fundamento porque cuando en cualquier país del mundo se habla de las políticas que España destina a todos sus ciudadanos residentes en el exterior, los gallegos siempre sentimos ese orgullo de saber que el Gobierno de Galicia siempre ha estado un paso por delante. Siempre está atento a todo lo que pasa en esos países en los que residimos. Un importante número de gallegos y porque siempre estás ahí, presidente. Porque conocemos tus esfuerzos y los de todo tu equipo.
para estar físicamente cerca de nosotros, siempre que tienes la mínima oportunidad, y de corazón te lo agradecemos todos. Y además debo decir que volvemos a ser pioneros, porque cuando muy pocos hablan de las políticas de retorno, Galicia ya sabía que todos los que un día salimos hacia algún lugar del mundo, pero también nuestros hijos y nuestros nietos volverán a ser protagonistas de la historia de nuestro país, porque son uno de los pilares fundamentales para afrontar el gran reto demográfico al que se enfrenta toda la vieja Europa. Creo que debo ir terminando y quiero cerrar mi intervención haciendo una mención muy especial a todos los que con esfuerzo y dedicación, con mucho amor por España y Galicia, trabajamos desde puntos muy distantes y distintos de todo el mundo para que este partido sea cada día más grande. Son muchos ya los años que llevamos trabajando, elección tras elección, con las adversidades que caracteriza a cada país, casi insalvables. En muchos lugares de este periodo de pandemia y demás, también hay que decirlo con mucho desánimo, cuando un sistema de voto es ineficaz. Llevamos años indicando que este no era un sistema válido ni sostenible y parece que estamos a las puertas de ser escuchados. Pero debemos prepararnos. La eliminación del voto rogado supondrá un antes y un después de la importancia del voto exterior. No debemos tener miedo, pero debemos estar preparados. Por lo que quiero aprovechar la presencia de representantes del Partido Popular y representantes de diferentes autonomías para señalar la necesidad de dotar al partido en los distintos países donde existe una importante representación de españoles de una estructura sólida, de medios con los que poder llegar a todos los españoles, así como un proyecto, un programa sólido en relación a las políticas dirigidas al exterior. Querido Alberto, has tomado la mejor decisión. El Partido Popular ha sido el gran protagonista en la transformación de Galicia. Es difícil transmitir el inmenso orgullo que siente esta gallega de Nueva York cuando todos los que visitan Galicia te cuentan la emoción que han sentido conocer mi tierra, porque esta es mi tierra. Hermosa como muy pocos lugares del mundo, avanzada, moderna, una Galicia del siglo XXI, que hemos construido entre todos los gallegos. También los que residimos a muchos kilómetros de aquí. Sabemos que no es una tarea fácil, pero debes saber con toda firmeza que el Partido Popular del Exterior siempre te acompañará en este camino. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora le damos la palabra al portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bos días a todos los compañeros del Partido Popular de Galicia. Presidente, qué bien se está en Galicia. ¿Cómo no va a haber cada vez más madrigallegos si nos recibís con el mismo tiempo que hace en Madrid en estos momentos? Sois los mejores anfitriones del mundo aquí, en Galicia. Y por cierto, recojo el testigo. 24 de agosto estaré en Cádabo Baleira para iniciar el Camino de Santiago, a llegar a Santiago al kilómetro cero. Porque en Madrid está el kilómetro cero, en la Puerta del Sol.
pero el kilómetro cero de lo que significa y de lo que representa España y de la diversidad que tenemos en España está en Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro, donde cada día se juntan españoles de todos los territorios y donde nos reconocemos a todos en común. Volver a Galicia siempre es un placer y siempre es un honor, pero en términos políticos, para cualquier miembro del Partido Popular es una obligación, porque Galicia es nuestro origen, porque no podremos mirar nunca al futuro si no sabemos de dónde venimos. Y el Partido Popular viene de aquí, viene de Galicia. El ADN del Partido Popular está impregnado de Galicia. Por eso, desde toda España os damos las gracias, porque hay dos características que yo creo que os hacen especiales. En primer lugar, que siempre nos hemos sentido profundamente orgullosos, como decía el presidente Rajoy, de que en cualquier rincón de España, siempre hay una persona dispuesta a levantar la bandera del Partido Popular y a defender nuestros valores y nuestras convicciones. Lo mismo que hicisteis desde el primer momento de la fundación por parte de don Manuel Fraga en Galicia del Partido Popular aquí, que en cualquier concejo había una persona que estaba dispuesta a defender nuestras ideas y nuestros principios. Por cierto, el municipalismo, y quedan 679 días, no se defiende porque haya 3 ministras que sean alcaldesas, o no se defiende porque sea el alcalde que más bombillas pone de España en Navidades, según él, por cierto. Se defiende dándonos a los ayuntamientos los recursos que nos han negado sistemáticamente desde el inicio de la pandemia. El Gobierno de la Nación no ha dado un solo euro a los ayuntamientos para luchar contra la pandemia. Y dentro de 679 días, el peor gobierno municipalista de la historia tendrá la respuesta de los municipios de España y de todos sus ciudadanos. Decía el otro día Pedro Sánchez aquello de que reformaba el gobierno, más que una crisis, aquello fue la matanza de San Valentín, porque no se ahorró nada, ni un solo litro de sangre política. Y decía que es que era un gobierno que tenía más juventud y más mujeres. Y yo creo que los gallegos y los españoles le hubiéramos dicho: preferimos que tuvierais menos ministros y mejores, porque lo importante es tener menos ministros de los 22 que tiene y mejores ministros de los que tenía. Pero volviendo a Galicia, Galicia es el gran símbolo, gracias al Partido Popular de Galicia y a vuestro trabajo, presidente, de la España constitucional. Es el gran ejemplo de que desde Galicia, con pleno respeto a vuestra identidad, a vuestra cultura, a vuestra lengua, se puede estar comprometido con el proyecto de España. Y sois un ejemplo frente a todos aquellos que de la diversidad y de la cultura, de la lengua, quieren hacer un rasgo de exclusión. Aquí es un rasgo de inclusión y por eso todos nos sentimos como nos sentimos en Galicia. Y, presidente, yo le daría un consejo a todos los que asuman a partir de las responsabilidades institucionales. A mí me pasó hace 2 años, tuve el honor de ser alcalde de Madrid hace 2 años, y daría un consejo. Si uno quiere aprender de política, que mire a Alberto Núñez Feijóo y que mire la forma de entender y de hacer política de Alberto Núñez Feijóo. La política, que yo utilicé esa expresión en Madrid, la política del sentidiño, la política del sentido común. Si yo lo hubiera tenido que decir en madrileño o madrileña, yo creo que no le hubiera gustado tanto, porque yo hubiera dicho que la política de Alberto Núñez Feijóo es la política del partido a partido. Y, por tanto, la política de tener siempre los pies en la tierra, de poner siempre a los ciudadanos en el centro de nuestras preocupaciones, y también la política de la mano tendida, que es muy importante, que la sociedad tiene que percibir que sus representantes institucionales tenemos capacidad de diálogo, mano tendida y ponemos su interés general por encima de incluso de nuestro propio interés político. Por eso, cualquiera que tenga responsabilidades institucionales, que se dé una vuelta por Galicia cuando comience a tenerlas, que hable con Alberto Núñez Feijóo y que entienda cómo se debe hacer la política con mayúsculas, porque eso es lo que está pasando aquí en Galicia desde el año 2009 con la elección de Alberto Núñez Feijóo. Y el año pasado te presentaste a unas elecciones, las cuartas, y tu lema fue Galicia, Galicia, Galicia.
Y los gallegos respondieron: Feijóo, 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 Feijóo. Con un mérito extraordinario, habiendo pasado todo lo que ha pasado Galicia y España durante los 12 últimos años. Que tengas la cuarta mayoría absoluta nos señala a todos los miembros del Partido Popular cuál es el camino para hacer política y cuál es el camino para poder seguir estableciendo todas las medidas y para poder seguir haciendo, como digo, política con mayúsculas. Y concluyo con el lema de este Congreso: un camino por recorrer, el que tenéis aquí en el Partido Popular de Galicia. Pero también en España, en el Partido Popular, tenemos un camino por recorrer, que es llevar a Pablo Casado al Palacio de la Moncloa lo antes posible. Pero ese camino por recorrer para llevar a Pablo Casado, no seremos capaces de hacerlo sin vosotros, sin el Partido Popular de Galicia y sin las políticas que se impulsan desde aquí, porque son las políticas que mejor simbolizan lo que haremos cuando Pablo sea presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. Así que muchas gracias a todos, recorramos ese camino juntos y ante la duda siempre lo mismo: Feijóo, Feijóo, Feijóo y Feijóo. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentaros a Lulú. Durante todos estos anos de presidente, a verdade é que conocín a moitísima xente. Durante todos estos anos de presidente, a verdade é que conocín a moitísima xente e hai moitísimas mostras de cariño, probablemente por eso continuo intentando servir a este partido. Pero ahora vou a ver unha persona especial, a Lulú, 111, 111 anos. É a muller con máis edade de toda Galicia e, por suposto, é a militante máis antigua do Partido Popular de Galicia, probablemente de todo o Partido Popular de España. Comprenderedes que con militantes así esto anima a seguir. Vamos a verla e despois vos conto. A ver, Perú, mira quién te viene a ver. A ver. Tía, ¿quién es? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Quién soy? Eres el presidente, lo que sea. Hombre, Lulú, tú sí que eres lista, Juan. Te traje un roscón que compré en Caldas. ¿Qué tal? Un roscón para que desayunes. Ay, bobando. Mira, está caliente aún porque lo acaban de sacar del horno. Muchas gracias, sí. ¿Eh? Gracias. Y también te traje esto del partido. El carnet de afiliada. ¿Qué te parece? María Luisa Lulú. Sí. Vale, ahí lo tienes. Y después esto que es el símbolo del PP, como sabes. La gaviota qué esta. bonita. ¿Por qué te gusta el Partido Popular? Hombre, porque yo soy de estas ideas. Sí. Toda la vida. Toda la vida. Ya. O sea que... estos que andan ahora por ahí haciendo tantas tonterías no me gustan nada más. Son unos mentirosos. Ya. Ese es un problema, sí. ¿Cuánto te agradezco que hayas venido? No, hombre, yo encantado, que tenía que conocerte. Caramba. Hombre. Fue buena la sorpresa, ¿no, tía? Una vejestoria como ¿Qué vejestoria? Bueno, hombre. Genio y figura. Adiós. Hasta la próxima, hasta siempre. Tu visita. Venga, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Te dejo aquí con Rajoy, con Feijóo, con todos. En fin, y repetir, sin duda,
a mellor militante do Partido Popular. E agora o secretario xeral do Partido Popular de Galicia nos dará o seu informe de xestión. Os que pretenden ofendernos din que somos o partido dos vellos e eu dígolles que non, que somos o partido dos maiores, que somos o partido da experiencia, o partido que representa a estes maiores e o partido que elixen estes maiores. Eles construíron este espacio de benestar que é Galicia, que é España, e a eles, temos que dicilo, debémoslle absolutamente todo. Esa é a verdade. Presidente Feijóo, presidentes autonómicos, presidentes provinciais, portavoz nacional, alcalde de Madrid, compromisarios, convidados, amigos e amigas, moi bons días a todos. Subo a esta tribuna como secretario xeral saínte para presentar o informe de xestión do Partido Popular de Galicia no período 2016-2021. Todo comezou cun banco azul. Hai 5 anos, naquela España de 2016, naquela España na que a esquerda e a dereita se fragmentaban e xurdían novos partidos e semellaba moi complicado poder volver a conseguir as vellas maiorías. Era a España do goberno en funcións e da repetición de eleccións xerais, a España do bloqueo político, del no es no de Pedro Sánchez. Era a España na que se falaba do fin do bipartidismo, da presunta nova política que pouco tardou en demostrar ser peor que a vella política. En maio de 2016 celebramos o 16º Congreso do Partido Popular de Galicia. Fixémolo en Ourense e en xuño fomos a unhas eleccións xerais onde, hai que dicilo, perdemos a maioría absoluta en España. Apenas 2 meses despois, os galegos estaban chamados outra vez ás urnas. Nese contexto, temos que dicilo, parecía impensable, parecía imposible volver a lograr unha victoria como as anteriores. Pero o certo é que tiñamos máis ilusión que nunca, o mellor candidato posible e un banco azul. E saímos á rúa con ese banco azul, percorremos Galicia de norte a sur, de leste a oeste, e volvimos a reconectar coa xente. Falamos con todo o mundo e escoitamos a todo o mundo, porque se algo sabe facer o Partido Popular de Galicia é escoitar. E mentres que España seguía sonando aquel no es no, Galicia dixo sí, un sí rotundo. En Galicia sí, sí con Alberto Núñez Feijóo. Falastes con moita claridade. Unha gran maioría dos galegos que falastes coincidiu na mesma resposta. En Galicia, sí. Aquel setembro de 2016 volvimos a facer historia e ampliamos unha maioría absoluta que parecía imposible. A terceira maioría absoluta consecutiva. E así comezou este camiño de 5 anos. Un camiño longo, un camiño de moito traballo, de acertos e seguro que tamén de moitos erros. Pero un camiño que nos trouxo ata aquí. Hoxe presentamos un balance de xestión que ten 2 grandes fitos. 2 momentos que pasaron a historia do Partido Popular, a historia de Galicia e eu creo tamén que a historia de España. O primeiro foi aquel setembro de 2016, a Galicia do sí, cando os galegos renovaron unha maioría absoluta única, e o segundo gran fito cumple esta semana exactamente un ano. En xullo de 2020, o mundo enteiro sufría unha grave pandemia sanitaria como nunca víramos antes, un tempo de incertezas, de medo, de inseguridade. Tiñamos un goberno central que daba un paso adiante e 2 atrás.
Un goberno central que improvisaba, que tardaba días e semanas en tomar decisións, máis preocupados en asumir o protagonismo total e en repartir as culpas que en xestionar realmente a emerxencia sanitaria. Nese momento, aí estiveron as comunidades autónomas, aí estiveron os presidentes autonómicos, aí estuvo a Xunta de Galicia e aí estuvo Alberto Núñez Feijóo. En medio daquel caos, remitida a primeira onda do virus, Galicia celebrou unhas eleccións autonómicas. Unhas eleccións que se convertiron nun auténtico plebiscito sobre quen queríamos os galegos que xestionara a pandemia aquí en Galicia e a quen confiaríamos a nosa seguridade, en manos de quen deixábamos a vida dos nosos maiores. E a resposta do pobo galego foi abrumadora. Non me confundín cando apostei por Galicia e esta noite teño claro que esa aposta mereceu a pena para sempre. Galicia volveu a confiar en Alberto Núñez Feijóo. Estes momentos quedarán para sempre na memoria colectiva de todo un pobo e tamén no orgullo deste partido. Tamén temos que decir que non todo foron victorias nestes 5 anos. Fronte a un partido socialista e un bloque nacionalista galegos que xa máis veredes facendo a máis mínima autocrítica a pesares de perder elección tras elección, no Partido Popular de Galicia sempre nos cuestionamos e queremos aprender dos nosos propios erros porque esa é a única forma de non volver a repetilos. En 2019 non logramos o noso obxectivo nas eleccións municipais. É verdade que mantivemos a hexemonía na maioría dos concellos de Galicia, pero seguimos lonxe de gañar nas cidades. E por iso debemos traballar máis e traballar mellor para recuperar a confianza dos votantes urbanos, construindo liderazgos máis fortes en todas as cidades galegas e trasladando o modelo do Partido Popular de Galicia tamén a eses concellos nos que ata agora non conseguimos gobernar. Tampouco estamos satisfeitos cos resultados das eleccións xerais. En 2016 perdimos a maioría do voto en Galicia, unha maioría que recuperamos en 2019 parcialmente, pero que dende logo non é suficiente. Nos creemos que Galicia debe ser o piar fundamental sobre o que Pablo Casado se convirta no próximo presidente do Goberno de España. Queridos amigos, todos traballamos moito durante todo este tempo e por iso eu quero dar as gracias a todos, aos nosos cargos públicos, aos nosos representantes, pero moi especialmente aos nosos afiliados e aos nosos simpatizantes. Eles son, vos sodes, a enerxía e a paixón que impulsa esta forza política. Eu quero dar as gracias a todos esos militantes que en cada campaña saen á rúa a cambio de nada, absolutamente a cambio de nada, a repartir papeletas e a enarbolar a bandeira de este gran partido. Vos facedes deste partido esa forza indispensable para entender a nosa terra. Nestes 5 anos logramos manter a unidade do centro-dereita en Galicia e temos que sentirnos especialmente orgullosos delo. Ampliamos a nosa maioría electoral e a base de votantes e por iso somos unha das poucas comunidades autónomas onde nin Vox nin Ciudadanos lograron entrar no Parlamento Autonómico. Nestes 5 anos logramos tamén derrotar os populismos e o fixemos nós, non o fixo ninguén máis. As mareas de Podemos pasaron de ser a segunda forza no Parlamento galego a convertirse nunha forza extraparlamentaria. E logramos votalos tamén das alcaldías das principais cidades, aínda que foran outros os que recolleron os resultados dese traballo. Nestes 5 anos logramos frear o auxe do nacionalismo en Galicia, que mentres en Cataluña e País Vasco xa superan a metade do electorado, a metade do voto, aquí en Galicia apenas chegan o 20%. É ese galeguismo integrador que aprendimos de Xerardo Fernández Albor e de Manuel Fraga o antídoto que atesoura o Partido Popular de Galicia para plantarlle cara ao nacionalismo radical que só quere romper España. Nós en Galicia seguimos sendo ese dique de contención do avance do nacionalismo e así temos demostrado elección tras elección. Nestes 5 anos tivemos unha intensa actividade orgánica. Baixamos a idade media da afiliación a novas xeracións, chegando aos máis mozos, e eu aquí quero agradecer
o traballo de Adrián Pardo ao longo de todo este tempo e a todo o seu equipo. E logramos dotarnos dunha fundación histórica, a Fundación Alfredo Brañas, que enriquece o pensamento do Partido Popular de Galicia, e aquí temos que darlle as gracias a José Manuel Romai Becaría, que asumiu a presidencia de honra desta fundación. Todos estes logros foron o resultado dun esforzo colectivo de todo o partido, dos cargos, dos militantes, dos simpatizantes, un esforzo do que todos podemos e debemos sentirnos orgullosos, pero, sin dúbida, estes logros tamén teñen un nome propio, e ese nome propio é, indiscutiblemente, o de Alberto Núñez Feijóo. Un presidente que ten a Galicia na cabeza e no corazón, un presidente que en 2018 foi chamado por moitos compañeiros do partido de toda España para protagonizar a sucesión de Mariano Rajoy, e nese momento o presidente Feijóo volveu unha vez máis a elixir Galicia. Toda España miraba a Feijóo e Feijóo só miraba a Galicia. Los gallegos nos han respondido con su voto mayoritario, con una mayoría excepcional. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos, porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Moitos galegos choraron contigo ese día, presidente. As túas lágrimas eran de emoción, de xenerosidade, de compromiso. As nosas eran de orgullo e de agradecemento. Gracias, unha vez máis, en nome de todos os afiliados e simpatizantes do Partido Popular de Galicia. Pero certo é que houve un momento no que os galegos aínda se sentiron máis orgullosos de ter o presidente que temos ao fronte da Xunta de Galicia. Nos peores momentos da pandemia, cando todo parecía derrubarse ao noso redor, cando máis medo e inseguridade sentíamos ante un virus absolutamente descoñecido, cando o máis valioso, a vida dos nosos maiores, estaba en perigo, os galegos miraban a Xunta e o seu presidente buscando medidas, buscando actuacións, buscando certezas. Comparecía o presidente Feijóo adoptando medidas, tomando decisións, xerando seguridade e confianza no momento en que o máis o necesitábamos como pobo. Os galegos imos dar un paso en cara adiante de entrar na última fase que o goberno sinalou durante todo estas semanas longas, meses xa de estado de alarma. Que a ningún ciudadano le quepa duda de que todos estamos al 100% de nuestra capacidad. Galicia é, hoxe por hoxe, a comunidade autónoma coa menor taxa de novos contagios de España. Y algún día estoy convencido que podremos deixar de dar o parte diario dos pacientes e dos fallecidos. Síntome orgulloso de ser galego, síntome orgulloso de estar a disposición dos galegos e síntome orgulloso de presidir o goberno da comunidade autónoma. Este foi o momento en que todos nos sentimos máis orgullosos de pertencer ao Partido Popular de Galicia. Sentímonos orgullosos de ser galegos, presidente. Creo que é moi difícil conseguir algo máis importante que isto en política, ser capaz de xerar confianza, de combatir o medo con esperanza e de traducir esa esperanza en resultados, logrando que Galicia sexa a comunidade de España cunha menor tasa de mortalidade do virus. Un logro que lucirá para sempre no teu currículo político e no teu currículo persoal. Gracias, presidente. Gracias por elixir sempre e ante todo Galicia. Eu teño que decir que para min, como secretario xeral, non hai maior orgullo que ter traballado estes 5 anos ao teu lado, e aquí estarei o tempo que mo pidas,
porque en política nada é máis importante que servir a quen sirve e porque en política non hai nada máis importante que ser útil aos demais. Dicía o presidente Albor que cando un político chega ao final da súa carreira sempre se pregunta se foi útil, se o tempo servido serviulle a alguén. Cando iso ocurra, presidente, e eu agardo que sexa dentro de moitos anos, ti non terás dúbida algunha de que tes sido útil a Galicia porque o teu traballo ten servido para salvar vidas de galegos e galegas. E creo que é difícil facer algo máis útil polo noso país. Queridos amigos, remato xa. A Galicia de hoxe é o resultado do esforzo colectivo de moitos galegos que se sacrificaron en condicións de vida moito máis difíciles para construir a España do benestar da que hoxe disfrutamos. Nas décadas pasadas viviron penurias, sacrificios e moitas entregas para facer unha Galicia mellor, non para eles, sino para os que virían despois. A eles, aos que están aínda con nós, pero especialmente aos que xa non están con nós, debemos yo absolutamente todo. Somos depositarios do legado de sacrificio, de esforzo, de tesón das xeracións anteriores dos nosos pais, dos nosos avós. E temos a responsabilidade de xestionar ese legado, de protexelo e de blindalo para facer entre todos unha Galicia máis grande nunha España próspera. Ese, amigos e amigas, é para o Partido Popular de Galicia ese camiño que nos queda por percorrer. Os iniciamos un novo capítulo na historia do Partido Popular de Galicia. Temos a mesma forza e a mesma ilusión que ao principio. Temos tamén o mellor presidente ao fronte e temos, o máis importante, a confianza da maioría do pobo galego. E, polo tanto, agora a nós nos queda o máis importante e o máis sinxelo: traballar, traballar e traballar. Moitísimas gracias a todos. Por una cuestión de estatutos es preciso votar el informe de xestión do secretario xeral do PP de Galicia. Por favor, tenemos cartulinas, las cogemos. Votos a favor del informe de xestión. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Queda aprobado o informe de xestión do secretario xeral do PP de Galicia. Ben, neste momento, por favor, só aqueles compromisarios que non teñan votado que se levanten para votar. Neste momento está a punto de pecharse as urnas. Mentres tanto, pausa. Pois ben, como di o presidente da mesa do comité organizador, Rafa Domínguez, aqueles compromisarios que todavía non emitiran o seu voto poden facelo neste momento nos próximos 10 minutos. Así que 10 minutos para facer esa votación e reiteramos, pedimos e exiximos unha vez máis a todos vostedes que neste momento extremen ao máximo todas e cada unha das medidas de seguridade. Distancia social, distancia de seguridade, a mascarilla sempre posta, fagan uso dos xeles hidroalcohólicos e se queren tomar algunha foto poden facelo no set de fotografía do exterior. Fagamos o Congreso, o 17º Congreso do Partido Popular de Galicia, como ben sabemos facelo coa máxima seguridade.
Compromisarios, compromisarias, afiliados, afiliadas, por favor, todos aqueles compromisarios que non emitiran o voto poden facelo, pero todos aqueles que xa emitiran o voto, por favor, mantéñanse nas cadeiras, mantémonos nos nosos sitios, non fagamos arremolinamentos, por favor, manteñámonos no plenario para unha vez rematadas as votacións, continuar co Congreso. Por favor, cada un no seu sitio, por favor, extrememos ao máximo o cuidado e as medidas sanitarias.
Pois ben, donas e cabaleiros, unha vez realizadas as votacións, pedimos a todos e cada un dos compromisarios e compromisarias que xa de xeito inmediato recuperen a súa posición e ocupen as súas cadeiras. Lembren en todo momento as medidas de seguridade, compromisarios ao plenario. Reiteramos unha vez máis a petición, compromisarios, compromisarias, de xeito inmediato, de novo ao plenario para continuar e reanudar este 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia. Por favor, todo o mundo ao seu lugar. Pois cando son as 12:10 da mañá, por favor, reiteramos unha vez máis a petición a todos e cada un dos compromisarios que se atopan neste momento neste hall de entrada do multiusos Fontes do Sar, que de xeito inmediato recuperemos de novo as posicións para poder reanudar xa este Congreso Autonómico do Partido Popular. Por favor, todo o mundo de novo ao seu lugar.
favor, todos os compromisarios e compromisarias que se dirixan ao plenario para ocupar as súas cadeiras e ímolo facer unha vez máis con máxima tranquilidade, reunindo todas as medidas de seguridade. Por favor, de xeito inmediato, compromisarios ao plenario. Pois, donas e cabaleiros, en 12-15 minutos da mañá, prácticamente todo listo, todo preparado para dar de novo comezo a este 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia. Vayan tomando asento de novo, vayan dispoñéndose nos seus lugares que teñen previamente asignados, cumplindo todas e cada unha das medidas. En uns minutos damos de novo comezo a este Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia.
Pois, donas e cabaleiros, en este momento recibimos en este plenario compromisarios a cada un dos seus sitios, por favor, para reanudar de xeito inmediato o 17º Congreso Autonómico do Partido Popular. Todo o mundo ás súas localidades e recorden, extremen ao máximo todas e cada unha das medidas de seguridade.
Pois, donas e cabaleiros, en apenas uns minutos vamos a reanudar esta segunda e última xornada no 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia. E agora un aviso tamén de compañerismo, de axuda entre todos. Hai unha compañeira, unha afiliada que perdeu o seu teléfono móvil, así que, por favor, moi atentos. Por favor, quen o encontre, que o traia hasta aquí, ata a zona técnica de megafonía, para poder devolverlo a nosa compañeira. Un teléfono móvil, se alguén o encontra, que o traia polo parte da cabina técnica. E agora, en apenas uns minutos, vamos a dar comezo de novo a clausura deste 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia, que na tarde de hoxe, en esta mañá de sábado, recae aquí en Santiago de Compostela. Saben vostedes que o tiña que ter sido celebrado en Pontevedra, as condicións non o permitiron, pero hoxe Pontevedra está aquí. Pontevedra é Santiago e todo Galicia neste camiño por percorrer que temos os populares, por percorrer da man de todos e cada un dos galegos e galegas. Nuns minutos continuamos. E para continuar non podemos facer outra cousa que sentarnos xa, que dispoñernos de forma inmediata a cada un dos compromisarios e compromisarias nas súas localidades, así que todo o mundo no seu lugar, que vamos a dar comezo de novo.
Bueno, muy buenos días. Pasamos ahora a dar cuenta de los resultados. Votos emitidos, 816. Votos válidos, 815. Votos en blanco, 14. Votos nulos, 1. Votos a favor de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, 801. Porcentaje, 98,3%. Esta mesa del Congreso proclama a Alberto Núñez Feijóo presidente del Partido Popular de Galicia. Pois agora si, damas e cabaleiros, chega o momento e recibimos ao expresidente do Goberno, expresidente nacional Mariano Rajoy, ao presidente nacional do Partido Popular Pablo Casado e ao presidente electo do Partido Popular de Galicia Alberto Núñez Feijóo. Bueno, vamos a anunciar ahora el acto de clausura y para ello le pido que suba al estrado a don Mariano Rajoy Brey de Pontevedra. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Señor presidente nacional Pablo Casado, señor presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto, amigas y amigos del Partido Popular. Voy a comenzar esta intervención dando las gracias a Alberto Núñez Feijóo por invitarme a intervenir en este Congreso del Partido Popular de Galicia una vez más, porque siempre lo ha hecho, independientemente de cuál fuera mi estatus en este partido, que evidentemente, como todo el mundo sabe, ha cambiado. Siempre, desde que eres presidente del Partido Popular de Galicia, pues yo he estado aquí. Muchísimas gracias. Queridos amigos, el mío será un discurso breve y de verdad. Aquí lo que importa es lo que escuchemos a continuación. Yo soy consciente de mi papel, de lo que debo de hacer y por cuánto tiempo debo hacerlo. Lo primero que quiero deciros es que para mí es un honor y una satisfacción estar con vosotros y poder tomar la palabra para hablarle a mi partido. Soy gallego, cada vez más. Aquí nací, en Santiago, estudié y viví. Empecé en política en 1981, hace 40 años, con Romay, que estaba entonces, fue vicepresidente de la Xunta. Yo era diputado en aquel primer Parlamento de la historia de Galicia, que estaba en Gelmírez, y después más cosas, pero entre esas cosas fui presidente local del partido en la ciudad de Pontevedra y luego presidente provincial. Y después, en 5 legislaturas, cabeza de lista de nuestro partido en las elecciones al Congreso de los Diputados. Entonces, como soy gallego y soy del Partido Popular, me gusta estar aquí. Queridos amigos, aquí están mis amigos y mi partido. Yo de nuestro partido siempre he recibido un afecto impagable, pero ese afecto se multiplicaba cuando cruzaba Piedrafita o el Padornelo en dirección a casa. Del Partido Popular de Galicia siempre llegaron muchas más buenas noticias que malas, incluso cuando las malas eran habituales en todas partes. Galicia siempre aportaba más soluciones que problemas. Lo que debería ser común no es lo más habitual en la política. Pues bien, eso era antes y lo que es mejor sigue siéndolo ahora. Mejor para mí, mejor para todos, mejor para Pablo Casado y mejor para la mayoría de los españoles, que lo que quieren es vivir acompañados del sentido común, de la sensatez, de las soluciones y de las buenas noticias. Y eso es lo que hay aquí. Yo me siento orgulloso de un presidente como Alberto Núñez Feijóo, como sucede a todos vosotros, y lo felicito, porque ha vuelto a ser elegido presidente del Partido Popular de Galicia. Nosotros estamos viviendo ahora la peor pandemia conocida en muchos años y hay que agradecer que aquí, a diferencia de lo que sucede en otros lugares, haya un presidente que en momentos de incertidumbre supo dar certezas a los gallegos. En momentos de duelo supo ofrecer cariño y consuelo a su gente. Y en momentos de problemas comunes, pues ofreció soluciones que podían servir para ayudar a todos, a otras comunidades autónomas y también al Gobierno de España, aunque estos no quisieron hacerle demasiado caso. Peor para ellos, lo peor es que también malo para el conjunto de los españoles. Alberto Núñez Feijóo es la mejor expresión de que lo que mucha gente sigue valorando y espera de la política: rigor y seriedad,
porque esa es la vía más eficaz para mejorar la calidad de vida de la gente, que es de lo que se trata y que es para lo que se está en política. Es la suya la política que cree que no está reñida la lealtad institucional y la lealtad del Estado con las reivindicaciones legítimas de una autonomía. Es la política que sabe que el populismo de todo tipo, que hoy prolifera por doquier y cada vez más, puede ser el camino más corto, pero es el que más frustración genera en la gente. Y es la política que pone a la persona en el centro y que sabe que estamos en política para mejorar la vida de la gente y no para alimentar egos. Queridas amigas y amigos, si algo quisiera que quedara yo hoy aquí de mi intervención, es que en Galicia podemos estar tranquilos. Y eso es lo mejor que se puede decir de un gobernante. Con Alberto y con su gobierno podemos estar tranquilos, por más que como reza el eslogan de este Congreso, un camino por percorrer. Pero podemos estar tranquilos. No ocurre igual cuando nos fijamos en otros que transitan a 600 kilómetros de aquí. Porque esos, en lugar de poner a la gente tranquila, la ponen de los nervios. Y lo único que puede ayudarnos en una circunstancia como en esa es que sabemos, y saben los españoles, que hay una alternativa sensata para el futuro, que es el Partido Popular y Pablo Casado, al que todos vamos a ayudar, cada uno en lo que pueda. En el Gobierno de España hay demasiada política de tuit, de titular y de propaganda, demasiados líos en el Gobierno, aunque se haya ido Pablo Iglesias. Sigue habiendo demasiados, dentro y fuera, con el Tribunal Supremo, ahora con el Tribunal Constitucional, demasiados líos. Y así es muy difícil que pueda existir un gobierno que se ocupe de lo que le importa a los ciudadanos. Y hay demasiada patada al diccionario, el todes, el iges, demasiada patada al diccionario. Demasiado artista de la lengua española en el Consejo de Ministros. Queridos amigos, yo creo que hoy a los españoles lo que le importa fundamentalmente son tres cosas. La primera, que se acabe ya la pandemia. Yo creo que eso es lo que la inmensa mayoría de la gente quiere. Ya se sabe que hay muchos expertos en pandemias en España, los hay profesionales y también los hay amateurs. Pero la inmensa mayoría que no sabemos de esto, pues pensamos que hay dos cosas que son razonables. Hombre, la primera, que todo el mundo ponga de su parte lo que tiene que poner, que es un poquito de prudencia. A los gobiernos no se le puede pedir todo. Los ciudadanos tenemos también obligaciones. Y lo segundo es más vacunas, que sin perjuicio de los debates que existen, pues es evidente que es lo que parece ha funcionado. Por tanto, más vacunas. Y si no hay vacunas o no se ponen con la suficiente rapidez, pues para eso está el Gobierno de España, para asumir responsabilidades en los momentos difíciles, como otros hicimos en otras oportunidades. Esto sería el primer objetivo. El segundo es superar la crisis económica. Esto también le importa a la gente y no el diccionario. Nosotros superamos una crisis económica muy dura y podemos estar orgullosos de eso. Y yo quiero deciros una cosa.
que la receta de más gasto, más impuesto y más regulación nunca sacó a nadie de ninguna crisis. Y eso es exactamente lo que se está haciendo aquí. Es verdad que en un primer momento son necesarias las políticas expansivas, pero también es verdad que en España es urgente, para evitar que nos vuelva a suceder lo que ocurrió en su día, trabajar en un plan para reducir el déficit. Lo demanda la Unión Europea, lo demanda el Banco de España, lo demanda la experiencia y, sobre todo, lo demanda el sentido común. Y de eso no hay nada. Son necesarias las reformas estructurales, como se hicieron en su día en España. Y hoy las únicas reformas estructurales que se están haciendo es para volver atrás, como ocurre en la reforma de las pensiones, que era una reforma valiente, difícil, que salió adelante, y lo que están haciendo ahora es lisa y llanamente una marcha atrás que generará, y si no al tiempo, muchos problemas en el futuro. Pues bien, amigas, ese es el segundo objetivo, la pandemia y la crisis. Y el tercero es Cataluña. Yo sobre este asunto solo quiero decir una cosa. Conviene que quede claro, conviene no generar ninguna duda y conviene que no se discuta demasiado sobre este asunto. Un referéndum para la independencia, un referéndum para ejercer el derecho de autodeterminación va contra la Constitución española, contra las leyes, en contra del mundo en que vivimos, y no es posible. No va a haber nunca, sea quien sea el presidente del Gobierno, un referéndum de independencia, porque es ilegal, porque la soberanía corresponde a todos los españoles, a todos sin excepción, y solo ellos pueden disponer de su país. Y conviene que con el único objetivo de ganar tiempo no se creen demasiados problemas. Sería un error generar falsas expectativas sobre la celebración de un referéndum. Eso solamente iba a crear frustración y enfrentamiento. Y la única política sensata que hay, en mi modesta opinión, hoy en Cataluña es que se ocupen todos los que tienen que tomar decisiones que allí afecten de hacer una Cataluña mejor, con más crecimiento, con más empleo, con mejores servicios y con más concordia. Eso es lo que hay que hacer. Y, queridos amigos, las prioridades hoy las marcan ellos. Si ellos no hacen lo que hay que hacer y no lo hacen bien, pues lo haremos muy pronto nosotros. Bien es verdad que después de haber perdido un tiempo que, como siempre suele ocurrir en política, es precioso. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño. Bueno, queremos agradecer la presencia de algunos invitados como Juan Manuel Vieites de la CEG, Iker Sertuche y Anso Queroeira del CERMI, Carlos Fernández de la ONCE, José Antonio Gómez Gómez de UGT Galicia, Jesús Castro Bamonde de Comisiones Obreras de Galicia y José Alfredo Quinteira do PSD de Portugal. Piensa en Feijóo. Feijóo. Pero, señor Feijóo. Señor Feijóo. Feijóo. Decir a Feijóo. El señor Feijóo. Señor Feijóo. Ha dicho Feijóo. De Alberto Núñez Feijóo. El señor Feijóo. De Alberto Núñez Feijóo. 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 Señor Feijóo. Señor Feijóo. Feijóo. Cuando el señor Núñez Feijóo. Como de Feijóo. De Feijóo. A Feijóo. Señor Feijóo. Pero señor Feijóo. Feijóo. También Feijóo.
Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez, Galicia. ¡Vamos a ello! ¡Muchas gracias! Y ahora tiene la palabra el presidente electo del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Gracias. Querido presidente del Congreso, queridos presidentes Casado y Rajoy, queridos compañeros, presidentes de comunidades autónomas, secretario general, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, queridos conselleiros. Quisiera comenzar estas palabras como corresponde, dando as grazas de todo corazón. Esta é a quinta vez que veño a asumir a presidencia do Partido Popular de Galicia. Estou fondamente emocionado e fondamente conmovido. En tantos anos, o voso carón, xa celebramos moitas victorias xuntos e tamén algunhas derrotas. Contamos con acertos, pero tamén con equivocacións. Pero sempre en todas as circunstancias sentime arroupado polo voso cariño e polo voso respeto. E por iso a primeira palabra e a primeira mensaxe ten que ser e é o de grazas, moitísimas grazas, outra vez pola vosa confianza. Quero tamén que as miñas primeiras verbas como presidente do Partido Popular de Galicia sexan para os galegos. Para os galegos e as galegas os que servimos. Moi especialmente para todos aqueles galegos e galegas que siguen loitando contra a pandemia. Os que sofren e sufriron a perda dos pais ou das nais, ou dos fillos ou dos irmáns. Os que están neste momento pendentes de un parte sanitario, os que se atopan nas unidades de cuidados intensivos, nas plantas de hospitalización ou cuarentenados nas súas casas. Os que viven en medio de enormes incertezas económicas e dificultades sociais. A todos eles, os que cruzan os dedos para saber si poden aperturar, abrir, volver a abrir ou pola contra pechar os seus negocios os próximos días. A todos aqueles médicos, personal de enfermería que está intentando e conseguindo vencer esa pandemia. A todos esos galegos e a todas esas galegas, quero decirlles desde o primeiro instante que seguimos aquí, que eu sigo aquí e o seguirei ata o final da pandemia. Teñen o meu compromiso e o compromiso deste gran partido, o Partido Popular de Galicia. Aproveito para reclamar o decía o presidente Rajoy sentidiño. O fixen na primeira comparecencia pública no mes de marzo do ano 2020. E o volvo a reiterar. Xa sei que queremos e ansiamos vivir con normalidade, é dicir, en liberdade. Queremos vivir con intensidade, pero o máis importante, queremos vivir. E por iso, queridos amigos, vamos a seguir xestionando a pandemia con responsabilidade. Sei que o Goberno Central nos dixo fai un ano, no verán do ano 2020, que isto estaba solucionado. E veu a segunda ola. Recordamos perfectamente que en outono o Goberno Central volveu a decir que estaba solucionado e veu a terceira ola. En febreiro nos dixo que xa tiñamos pouco tempo para a inmunidade de rebaño e estamos en plena infección masiva da xente moza. Non vou a mentir, o virus está actuando con intensidade. E está actuando con intensidade de moitísimos mozos e mozas que eles probablemente o podan resolver maioritariamente, algúns non o resolverán. A idade media das unidades de cuidados intensivos en Galicia está en 43 anos, antes estaba en 80 anos. Digo que algúns, a maioría,
o resolverán, pero os seus pais e os seus avós, aínda estando vacinados, esa vacina ten unha cobertura do 85-90%, o cual significa que podan volver a reinfectarse. Veño a pedir un esforzo máis, un último apretón para salir desta. Efectivamente, o problema é que non temos vacinas, e como non temos vacinas non podemos inmunizar a xente moza. Pero lle veño a pedir a esos mozos e mozas que este segundo verán, que están limitados pola pandemia, que fagan este último apretón para salir en outono de esta tolemia. Quero volver a agradecer aos compromisarios, os que votaron, os que non puideron votar, os que se abstiveron. Me parece moi razonable. Queridos amigos, non é sinxelo facer un congreso cumplindo as normas COVID. Era difícil. Sigue sendo difícil manter as distancias. Sigue sendo difícil non poder achegarnos ou abrazarnos. Sigue sendo, sin dúbida, un congreso distinto, pero queríamos que fora un congreso presencial, porque en presencia se entende mellor o que queremos facer. Grazas a Santiago, grazas a Compostela, porque nunca falla, e grazas a Borja por ser un gran anfitrión. Grazas a Pontevedra pola xenerosidade de entender que tiñamos que facer o Congreso na cidade onde menos incidencia había. E esa cidade, de momento, é Santiago. Pero que mellor que ter un presidente de un Congreso durante unha pandemia que sexa médico, o doctor Domínguez. Moitísimas gracias, presidente, pola túa organización e polo teu compromiso. Moitísimas gracias, presidente Rajoy, por facer un paréntesis e volver a este primer plano durante uns instantes da política nacional. Rajoy nunca fallou a Galicia, e Galicia non vai a fallar a Rajoy. É unha cuestión de coherencia. Queridos amigos, gracias a todos los presidentes del partido en las distintas comunidades autónomas de España. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. No es fácil llegar a Galicia porque el AVE todavía no funciona. Pero estoy convencido que hubieseis venido en AVE igual. Si lo habéis hecho en coche o en avión con 2 vuelos, imaginaros en un AVE de verdad. No voy a olvidar el cariño que me habéis dado en el día de ayer y el cariño que siento como presidente de Galicia, porque es el cariño que le tenéis a Galicia. Por eso a todos los presidentes, estéis gobernando o no, os puedo asegurar que ha sido un día muy feliz el de ayer. Tenéis que volver porque me dicen que no habéis ido a la catedral. La presidenta de Madrid se paseó en los entornos de la catedral, pero como había tanto madrileño no le dejaron entrar. Tenéis que volver a la Catedral de Santiago. El que sí viene a la Catedral de Santiago y va a hacer mañana una etapa del Camino de Santiago es aquel que sabe que para llegar a la Moncloa hay que hacer el Camino de Santiago, Pablo Casado. Sin duda, y va a ser no una vez, sino varias veces. Gracias, Pablo, porque eres un peregrino y los peregrinos saben de la dureza del camino. Compañeiras e compañeiros, efectivamente cheguei máis de fai 15 anos. Esta é a fotografía que testemunha ese momento. Non era fácil suceder a un xigante da política, a un pai da Constitución, a un dos poucos políticos fundadores do gran partido que se fundou dende a Constitución española, o único gran partido que se fundou dende a Constitución, o presidente Fraga. Tiña un obxectivo, o presidente Fraga, manternos unidos, e o fixemos. Levo máis de 12 anos como presidente dos galegos, intentando ser merecedor da súa confianza. No ano 2009, contra pronóstico. No ano 2012, sin saber se había que pedir o rescate.
No ano 2016, con aquel no es no, el bloqueo de la política española e sin maiorías absolutas en España. E no ano 2009, en plena pandemia. E volvimos a conseguilo. Dice con frecuencia que ese é o meu palmarés. Eso é unha gran mentira, unha gran falacia, como moitas mentiras e falacias que lamentablemente se producen en política. As victorias do Partido Popular de Galicia, igual que as victorias do Partido Popular de España, non teñen autor. As victorias e as derrotas son do conxunto do Partido Popular e as victorias en Galicia son do Partido Popular de Galicia, non de alguén que salga nun cartel durante un tempo, senón de todo o que hai detrás. Ninguén en solitario vai a conseguir nada. Aquel que crea eso vai a durar moi pouco. Sinto unha enorme débeda de gratitude para todos os militantes, simpatizantes, afiliados e, sobre todo, votantes deste partido. Eu non sería nada sen todas as compañeras e compañeros que me acompañaron durante o período da oposición. Non sería nada sin os alcaldes e os voceiros e os afiliados e os simpatizantes que nos levaron á presidencia da Xunta de Galicia. Non sería nada sin os presidentes provinciais, os de antes e os de agora. Non sería nada sin a estructura autonómica que liderou Rueda e agora Tellado. Non sería nada sin os conselleiros e conselleiras que formaron os gabinetes da comunidade autónoma. Non vou a decir diante dos presidentes autonómicos o que penso. Eu penso que é o mellor goberno de España, pero non o vou a decir. O que sí vou a decir diante deles, porque están de acordo, é que o goberno con máis experiencia de España. Eso é incuestionable, queridos presidentes autonómicos. Non sería nada sin os equipos, os do partido e os da Xunta. Sen todas as persoas anónimas que forman parte do equipo e que non poden saludar e que ás veces incluso pensan que non os valoramos. Sin eles non estaríamos aquí, igual que sin a militancia. E, sobre todo, non sería nada sin contar co máis importante, coa decisión inapelable dos galegos e das galegas. Teño moi presente por que e por quen estou aquí. Débodos todo o que son. E o único xeito que teño de agradecelo é poñerme outra vez a vosa orde. Quedo a disposición do partido, da militancia e de Galicia. Fago sen condicións e sen máis límite que a miña forma de entender a política. E a estas alturas comprenderedes que a miña forma de entender a política xa non vai mudar moito. Non soy un adulador. Non lo he sido nunca. Pero tampouco pretendo que nadie me diga lo que quiero oír, sino lo que creéis que debo hacer. La lealtad a este proyecto consiste en que cada uno defienda lo que considere oportuno, desde el respeto y sin perder nunca la lealtad. No soy un sectario. No me gusta la intransigencia, el sí por el sí o el no por el no. Soy gallego y los gallegos tenemos muchos matices en nuestra paleta para analizar los paisajes. Hay muchos matices. Hay ideas aprovechables en todos los partidos. Tenemos que escuchar y pactar con las organizaciones sindicales. Hay interesantes debates constructivos en los que el adversario también puede tener razón. Y, por supuesto, no soy infalible. Para perfectos ya están esos partidos y esos líderes que nos dicen a todos lo que tenemos que hacer, aunque nunca hayan hecho nada. Yo creo que puede mejorar todos los días. Creo que podemos mejorar todos los días porque el problema, queridos amigos, es que nadie es infalible. No pretendo conseguir mi supervivencia política a costa de nadie. Quizás, por eso, llevo 12 años de presidente de la Xunta y he nombrado
a la mitad de los conselleiros que ha nombrado el señor Pedro Sánchez en 3 años. No ese es el objetivo. El objetivo es la estabilidad, la previsibilidad. El objetivo es hacer, no mantener. No soy un político a la moda. ¿Por qué? Porque soy incapaz de traducir lo que pienso en 140 caracteres. ¿Por qué? Porque pienso que la política es mucho más que un eslogan. ¿Por qué? Porque creo que un buen político no es el que da los mejores titulares, sino el que consigue los mejores resultados. ¿Por qué? Porque creo que tenemos una responsabilidad enorme y con las responsabilidades no se juega. Y lo importante no es lo que se publica de nosotros, ni los titulares al día siguiente. Lo importante es que la gente viva mejor, que no fracturemos la sociedad y que cuando nos vayamos dejemos una Galicia mejor que cuando llegamos. Eso es lo importante. Y por eso, lamentablemente, no soy un político a la moda. Yo comprendo que hay colores más deslumbrantes, pero, queridos amigos, siendo Galicia la capital textil del mundo, yo me siento más cómodo siendo un fondo de armario. Oye, no soy tan deslumbrante, pero aquí hay más seguridad. Una camisa y una chaqueta, si puede ser hecha en Galicia, o sea, fantástico. Amigos, yo no soy conformista. Lo que más me importa es lo que no hago bien. Os puedo asegurar que siempre que veo un vídeo mío, intento pasarlo rápido. ¿Por qué? Porque solo detecto los errores y porque no es un discurso. Es una realidad. Dije ayer, y lo quiero volver a repetir hoy, si quisiera un aplauso, os pediría el último y no estaría aquí. Si me diera por satisfecho, tampoco estaría aquí. Si quisiera que todo siga igual, tampoco me hubiese presentado. Yo estoy aquí porque tengo ganas de más, porque tengo más ilusión que aquel 15 de enero del año 2006, aturdido, sin saber dónde estaba. Ahora no, ahora estoy orientado y saber dónde estoy. Creo que podemos seguir mejorando. Creo que no debemos de conformarnos con los éxitos, sino con reducir los fracasos. Hay mucha tarea por delante y hay mucho camino por recorrer. Y desde hoy me pongo a andarlo con todos vosotros. Hai camiño por percorrer na nosa xestión e ese é o primeiro compromiso. Son afiliado do Partido Popular. Fun consciente no momento no que me afiliei, ano 2002. Tiven o meu primer alto cargo no ano 1991. Romai non me pediu ser afiliado ao Partido Popular. Tiven a honra de traballar no goberno de Aznar ás órdenes do ministro de Sanidade. Nadie me pediu ser afiliado do Partido Popular. E despois de máis de unha década, tomando decisións, coñecendo a este partido por dentro, sabendo perfectamente que este partido é o partido dos servicios públicos, é o partido do benestar, é o partido da concordia, é o partido da Constitución, é un partido europeísta, é o partido da España das autonomías, tomei a decisión de afiliarme. Por eso, queridos amigos, quero a este partido porque forma parte da miña vida e quero que medre este partido. Quero volver a recuperar os concellos que perdimos. Desexo que os meus compañeiros de comunidades autónomas que aínda non son presidentes o podan ser dentro dunhos meses. E creo profundamente que o mellor presidente do goberno de España que pode ter España neste momento é Pablo Casado, e así o digo, porque creo, despois de facer a reflexión correspondente, e por eso o digo. E tamén creo que por riba de todo me debo a Galicia. O apoio que me dades hoxe é, sobre todo, un apoio a Galicia, porque a miña forma de vivir é defender Galicia. É o mellor que sei, é o mellor que podo facer. E vou non seguir facendo. O fago por convicción e tamén por vocación. Queridos amigos, para min é unha honra
sortear a crise dos anos 8 e seguintes, empezar a crecer de forma constante e continuada a partir do ano 2016 e tamén sortear a crise sanitaria e económica que estamos vivindo. Tras a pandemia estamos obligados a relanzar a economía e eu quero agradecer dunha forma moi especial a presencia do secretario xeral da UGT, do compañeiro de Comisións Obreiras e do presidente dos empresarios de Galicia por estar aquí con nós para seguir traballando no diálogo social e para non ter máis compromisos que acertar cos traballadores e cos intereses xerais de Galicia. Moitísimas gracias pola vosa presencia. Amigos, o compromiso que a Galicia se siga superando e que esa Galicia do ano 2030 que estamos traballando nela nos faga sentir orgullosos. Temos que ser máis competitivos e o emprego é a chave que abre as liberdades, é a chave que abre os servicios públicos, é a chave que abre a concordia do país. O emprego é a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. Sigamos defendendo a sanidade pública, como levamos feito, no meu caso, dende a década dos 90 do século pasado. Queridos amigos, sigamos disminuindo o fracaso escolar a metade, como levamos feito, e cos mellores servicios públicos para os maiores, porque efectivamente estamos moi orgullosos de que a maioría dos maiores voten o partido maioritario do país. Queridos amigos, preparemos a década do Xacobeo, o Xacobeo 21-22, o Xacobeo 27 e o Xacobeo 32. Esa confianza no noso pobo é o que nos diferenza do resto dos partidos. Nin somos o independentismo cenizo do bloque nacionalista galego, que quere cambiar a maioría social de Galicia e que está obsesionado por copiar as malas prácticas do independentismo catalán e vasco. Nin somos tampouco un partido socialista sumiso, incapaz de rebelarse ante o goberno central para o que Galicia é realmente unha terra moi indiferente. Ignora o Xacobeo. Nos aplaza o tren de alta velocidade de forma constante. As autovías están paralizadas, o saben ben os de Lugo, os de Ourense, os de Valdeorras, os da Mariña. Pecha as nosas empresas sin ningunha alternativa. Eso non faría en Cataluña e en Euskadi nunca. Negocia mal o futuro do noso agro e da nosa pesca. E o que fai é coa complicidade dos socialistas galegos, dos nacionalistas galegos. A Galicia que nós sí queremos, a Galicia que nós sí defendemos, é unha Galicia de pé, unha Galicia respetuosa, pero unha Galicia orgullosa de ser o que somos. Ninguén nos regalou nada nunca. E por iso, queridos amigos, estamos aquí con esa determinación, con esa ilusión e o carón da xente. Para qué? Para conseguir novas metas, para impedir que freen as posibilidades con decisións políticas injustificadas e injustificables. Cando se dice que se perde unha sentenza e hai que pechar unha empresa, o que non se dice é que o goberno de España se retirou do pleito, se allanou a demanda e non defendeu a pervivencia da empresa. Eso é o que non se dice. E por eso nós sí o decimos, e sí vamos a seguir loitando para que esas familias teñan emprego. O que non se dice é que as retribucións, as factorías, a única factoría de aluminio primario de España en CO2 é unha limosna, mentras o resto de factorías de produción de aluminio en Europa teñen subvencións directas, sistemas de interrumpibilidade e subvencións polos costes do CO2. Eso non se dice, pero nós sí o decimos. E vamos a estar aquí. E cando se dice que hai partidos que defenden aos traballadores, ese é un eslogan. Os traballadores non se lle defende por decirlo nun congreso. Os traballadores se defende todos os días. E sabemos perfectamente o que é o paro, o desemprego, levantarse pola mañá e non ter a donde ir, e ver como aínda encima andan buscando exclusivamente disculpas de mal pagador. Querido Pablo, queridos presidentes autonómicos, querido secretario general,
Comprendo que la actualidad política provoque mucha desmotivación, y es lógico. Ver cómo se pretende perpetuar una forma de hacer política basada en el poder por el poder. Ver cómo se pretende perpetuar a un gobierno que no tiene un proyecto de España, solo tiene un proyecto de supervivencia. Observar cómo se le da la espalda a cualquier consenso, incluso los consensos que son los cimientos de la democracia española. Constatar que se somete sin rubor a toda una nación, a los caprichos de los independentistas. Sufrir los intentos de instalar el pensamiento único sobre todos los temas, incluso sobre los temas más íntimos, los temas más personales, los temas en los que se cruza la moral y la ética. Sin ninguna duda, todo esto justifica que nos preguntemos si realmente estamos acertando o no en nuestra orientación política, en nuestras respuestas y en nuestro posicionamiento. Busquemos la respuesta más allá de las frases vacías del populismo, de todos los populismos. Busquemos la respuesta más allá de los egoísmos independentistas. Busquemos más allá de los políticos que se creen superiores a los demás, simplemente porque tengan un coche oficial o estén ocupando un ministerio o residan en el Palacio de la Moncloa. Veremos la realidad de la gente. La gente quiere entenderse. La gente necesita ayuda. La gente necesita soluciones y no problemas. Y nosotros tenemos que estar en eso, en la cooperación, en la alianza, en el entendimiento. No hay mejor guía para gobernar que parecerse al pueblo al que gobiernas y al que sirves, para compartir sus problemas, sus ilusiones. Por eso, queridos amigos, es donde tenemos que estar nosotros. En ningún otro sitio y en ningún otro debate. Que no nos contagie esa tendencia a convertir la política en una jungla en la que uno va de liana a liana sin detenerse. Dejemos a Sánchez en ello, que vaya de la liana de Junqueras a la liana de Otegi, pasando por la liana de Podemos, pero no nos liemos con las lianas de Sánchez. Siempre estaremos en el precipicio si lo hacemos, pero mucho más importante, dejaremos a España en el precipicio del abismo. La España a la que aspiramos no es eso y no merece eso. Ante tanto caos, ante tanto tiempo perdido, tenemos que levantar la cabeza y decir alto y claro que hay una alternativa. Hay una alternativa sólida, una alternativa construida, una alternativa que no nació ayer ni antes de ayer, una alternativa que ha sido llamada al Gobierno de España cada vez que había problemas en España, y hoy hay muchos problemas en España, y por eso el Partido Popular va a ser llamado a gobernar España, y por eso vamos a seguir trabajando con Pablo, con su equipo, para intentar que esa alternativa sea la alternativa de las soluciones, la alternativa para España. Desde luego yo me rebelo ante cualquier política frívola, porque no me representa. Y no voy a invertir los años de mi vida en la política frívola en la que estamos. Me rebelo como se rebelan tantos compañeros de los ayuntamientos. Me rebelo como se rebela el alcalde de Madrid. Pero ¿quién puede no votar al alcalde de Madrid? ¿Qué madrileño puede dejar de votar al alcalde de Madrid? Es imposible hacerlo. Después de su discurso, queridos amigos, los que somos del Celta o del Depor hemos adoptado al Atleti Madrid como nuestro segundo equipo. Gracias, alcalde, por defender a los alcaldes y a las alcaldesas de España. Queridos amigos, a mí me representan los compañeros que gobiernan las comunidades autónomas, porque han hecho cosas mucho más difíciles que nosotros. Se dice que lo importante es sacar mayoría. Hombre, eso sí, es verdad. Pero para gobernar, lo que se dice gobernar, la dificultad es sacar las leyes, los presupuestos, las decisiones sin mayoría. La dificultad es pactar todos los días, sabiendo por la mañana que no sabes si vas a poder tomar las decisiones que crees que debes de tomar si no tienes el apoyo de partidos que lo que pretenden es destruirte. A ellos les debemos mucho. Y ya nos empiezan a dar mucho, porque lo que nos ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es
un balón de oxígeno, de aire libre, de aire limpio, el valor del Madrid de todos, de la suma de todos. Gracias, de verdad, Isabel. Me dice que en Galicia la quiere mucho y que la saludan, porque en Galicia es gente muy inteligente. No tenga la menor duda. No tenga la menor duda. Tengo que decir que me di cuenta de las capacidades de Isabel cuando, hablando con su madre, me dijo que veraneaba en Galicia desde hacía mucho tiempo. No voy a decir en qué pueblo de la Costa da Morte, sí puedo decir que hay unos percebes enormes, un pulpo cojonudo, y entiendo perfectamente que vayan a ese pueblo. Yo no estoy autorizado para decir cuál. Gracias a Alfonso Mañueco, que no está. Ayer, después de cenar, se metió en su Renault y se fue a dormir a León. Y hoy tenía congresos en Burgos, en Zamora y en otros sitios. Muchísimas gracias, Fernando. Fernando López Miras nos ha invitado a todo el mundo a la Semana Santa de Lorca. Lo digo urbi et orbi. Lo que no os voy a explicar es lo que pasa en la Semana Santa de Lorca, porque eso le corresponde a un murciano explicarlo. Lo que sí os voy a explicar es la tranquilidad, el sosiego que tuvo para mantenerse en los momentos de turbulencia, a pesar de que en Levante no suele haber muchas galernas, sí tuvo una galerna potente y salió a flote, y eso es muy importante. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al único español nacido en Cataluña, hijo de andaluces, que consiguió ser presidente de la Junta de Andalucía desde el Partido Popular de Andalucía. Muchas gracias, Juanma. De verdad, muchas gracias. Eso sí que es difícil. Queridos amigos, allí donde tenemos la confianza de los ciudadanos para gobernar, tenemos el deber de señalar y demostrar que hay otro camino, que somos distintos, que nos mueven otras cosas, que nos mueve no el estar, sino el hacer, que nos mueve no figurar, sino construir, y que nos mueve no echarnos pulsos, sino sumar la fuerza que tenemos entre todos. Que no nos condicione la forma de gestionar del gobierno de la pandemia. No vamos a escondernos. Vamos a decir a la gente lo que pasa, y estamos ante una situación muy delicada. Digo, muy delicada. No tenemos vacunas. Tenemos a la gente joven sin vacunar. No la vamos a poder vacunar hasta los meses de octubre o noviembre. Y estamos en una situación de enorme tensión. Vamos a seguir dando la cara, tomando decisiones, estar a las duras y a las maduras. Para eso nos han elegido. Y que no nos condicione ver cómo someten a las instituciones a un estrés permanente, intentando construir endebles mayorías. Sigamos siendo el referente de la estabilidad y de las mayorías. Que no nos condicione que vayan a lo fácil. Y que el Gobierno, que quiere vivir cómodo por encima de sus posibilidades, le diga a los ciudadanos que paguen más impuestos para que los gobernantes vivan mejor, más cómodo, sin reformas, cómodamente, de forma sosegada, con manguerazos de miles de millones de deuda pública a dejar a deber. Nosotros no vamos a subir los impuestos, no lo hemos hecho. Nosotros vamos a bajar los impuestos. En el año 2016 hicimos la mayor bajada de impuestos de la historia de Galicia y tengo absolutamente convencido al consejero de Hacienda de volver a hacer otra gran bajada de impuestos en los próximos meses, porque los gallegos y la actividad económica y social lo necesitan. Que no nos condicione, que nos digan que no sabemos defender los servicios públicos. Pero ¿quién se cree que estamos privatizando la sanidad pública? ¿Quién se lo cree? Pero si no se lo creen ni los que llevan la pancarta. Queridos amigos, me someto a un balance independiente de la gestión de los servicios públicos. A cualquier tribunal de expertos en la gestión educativa, social o sanitaria. Os puedo asegurar, queridos amigos, que me someto con mucha humildad a ese veredicto. En el día de ayer entregamos un centro de salud a la 8ª ciudad de Galicia y en el día de ayer adjudicamos un hospital
de 400 millones de euros para la ciudad de Coruña, después de hacer el de Lugo, el de Vigo, de estar en obras el de Orense, el de Pontevedra, el de Ferrol, de la ampliación del Hospital de la Mariña Lucense y con planes directores en Monforte, en El Barco, en Berín y próximamente en Santiago. Nos sometemos a ese veredicto. Amigos, que no nos condicione ver cómo reparten los fondos europeos a su libre albedrío, sin respetar ni la población ni el sistema de financiación. Pelemos hasta el último céntimo. No es el dinero del Gobierno, es el dinero de todos los europeos. El Gobierno va a recibir un dinero no porque lo haya recaudado, sino porque forma parte de la Unión Europea, y ese dinero no es para el Gobierno, es para los ciudadanos. Y ese dinero no es para solventar la estabilidad parlamentaria, sino para crear empleo y crear riqueza. Luchemos por lo que nos corresponde, con los proyectos que corresponden. Amigos y amigas, que no nos condicionen sus esfuerzos por intervenir la educación. Que ningún niño sea adoctrinado por el Gobierno. Nunca he visto una pancarta del Partido Popular delante de un centro educativo. Sí he visto pancartas del Partido Nacionalista en las fachadas de los centros educativos. Es una falta de respeto a los alumnos, a las alumnas, a su propio criterio y a su propia libertad. Que no nos condicionen, que ridiculicen a las familias. Nosotros vamos a seguir defendiendo todas las clases de familias, empezando por las familias más grandes, por las familias numerosas. Pues que a alguien le molesta que defendamos a las familias numerosas. Es algo muy sorprendente. Resulta que tenemos que penalizar a las familias más grandes, respetando a todas ellas, y que no nos condicionen por su forma de pensar, como si la moral fuese su patrimonio personal. Lo que nosotros defendemos es vivir en libertad. Lo que nosotros defendemos es la libertad que queremos para nosotros mismos. Y esa libertad que reivindicamos es la libertad que tenemos que garantizarle al conjunto de la población. Nosotros sí sabemos distinguir lo que es una dictadura. Los españoles hemos vivido en una dictadura durante muchos años y por eso sabemos que los países hermanos no tienen por qué pasar por una dictadura. Sí lo sabemos, sí lo defendemos y sí lo defendemos desde el respeto y desde el afecto. Y por supuesto, lo último del decálogo de 10 es que no nos condiciona el independentismo. Ya nos ha condicionado demasiado. Ya la España de las autonomías es siempre la España de lo que diga el independentismo catalán o vasco. Cuando algunos no están de acuerdo con la España de las autonomías es porque el independentismo vasco y catalán no está de acuerdo con la España de las autonomías. No es una lucha contra el Estado centralista, es una lucha contra el Estado de las autonomías. Queridos amigos, hoy me alegro tanto de que estéis aquí y que pueda decir que Galicia está libre del independentismo, que solo por eso ha merecido la pena dedicarse a la política. Muchas gracias a todos. Remato deixándolle a palabra ao presidente de todos. Queda moito camiño por percorrer. Para chegar a Santiago hai 10 camiños. Nós levamos 5. Non amenazo con outros 5. O digo porque non sei quen foi, non sei se foi Puy ou Santalices, que me dixo: ti recordas cando chegou Fraga a Galicia? Fraga, cando chegou a Galicia, tiña 69 anos. Fraga é un xigante e eu son un sucesor, que son cousas distintas. Queridos amigos, este camiño empeza hoxe. Este non é o meu congreso. Este é o noso congreso. Non teño ningún reto persoal que satisfacer, porque todos os retos persoais que tiña por satisfacer os teño satisfeitos gracias a vos. Os desafíos que temos son colectivos
E para iso tamén faremos os congresos provinciais e os congresos locais. E para iso vamos a seguir traballando todos os días, o decían os presidentes. Os equipos son circunstancias e os liderados tamén. As ideas persisten, o partido permanece. Cando se foi Albor, chegou Fraga. Cando se foi Fraga, chegou esta xeración. E cando nos marchemos, temos que deixar o partido preparado e listo para as xeracións que nos sucedan. A executiva dura 24 horas. A responsabilidade que asume esta executiva dura 4 anos. As persoas que asumen responsabilidades notorias teñen que estar preparadas para críticas notorias. E, por tanto, o fundamental é o traballo e ampliar a confianza. Pídevos que o fagamos. Non nos equivoquemos de prioridades. Non adiantemos debates que aínda non chegaron. E estamos o que estamos. Eu, o primeiro. E con esa convicción obtida, con esa confianza, poño todo o que sei, o meu tempo e a miña xenda a vosa disposición. A disposición de cada alcaldesa ou alcalde que quera volver a presentarse. A disposición de calquer portavoz, muller ou home, que este en disposición de ter bons resultados nas eleccións municipais. A disposición, en definitiva, deste partido no que creo e no que milito por vocación e por convicción. Non se pode negar a complexidade do que temos por diante. Non estamos tan ben nos municipios e nas diputacións. Non, hai que aceptalo. Non estamos tan ben. Antes de ser presidente de Galicia, fui un líder da oposición. Servín a Galicia desde a oposición e cheguei ao goberno desde a oposición. Cheguei ao goberno contra as enquisas, contra as sensacións, contra calquer tipo de opinión ilustrada da sociedade galega. E chegamos despois dun inxente traballo, e chegamos despois de que os compañeros quixeron chegar, porque aquí hubo un pacto implícito que vamos a intentar chegar. Pero vos podo asegurar do que máis me acordo non é de ser 4 veces presidente da Xunta. Do que máis me acordo son dos 4 anos da oposición. O que me cambiou realmente foi percorrer Galicia o 100% dos concellos dende a oposición. Si volvemos a querer, si volvemos a implicarnos como entón, o que nos propoñamos será posible. Eu veño a pedir isto. E por iso sigo aquí, o dixen onte, o dixen nas xuntas directivas na campaña. Pídovos a mesma ilusión, a mesma confianza e a mesma proximidade. Os sondeos e as enquisas non mudan gobernos. Os tweets non valen para nada fronte a un abrazo e a unha aperta a unha persona coñecida ou descoñecida nun concello. Eu pido o mismo dinamismo e a mesma unidade para os compañeros e compañeras das eleccións municipais que me dichedes a mí. Aquí no, pero aí fuera hai mucha gente que tiene mucho interés por enfrentarnos. Yo lo comprendo, porque viendo cómo se tratan entre ellos, pues es normal, no es nada personal, es su condición, es su forma de hacer política. Quieren enfrentarnos porque nos ven competitivos. No es nada nuevo. Cuando volví a Galicia hace 20 años, después de unos años en los que trabajé con 2 ministros, el ministro Romay y el ministro Cascos, ya se hablaba de aquello de boinas y birretes. El objetivo era dividir al partido. No entienden que somos un partido de amplio espectro, que hay compañeros y compañeras más liberales, otros más conservadores, otros más reformistas, otros más centristas. Eso no lo entienden. No entienden que en un partido puedan caber distintas sensibilidades. Y lo más importante, no entienden cómo estas sensibilidades se respetan a sí mismos, porque esto supone crecer la base y ensanchar el partido. No entienden que aquí, si piensas... No entienden que aquí, Pablo,
Si piensas diferente al líder de turno, no te cortan la cabeza. No entiende que aquí se pueda pensar y decir abiertamente lo que uno cree oportuno. ¿Cómo podemos mejorar? Esa es la pregunta que hace un líder que no tiene miedo. ¿Cómo podemos mejorar? Esa es la pregunta que nos hacemos. En definitiva, no entienden que no somos del PSOE. No, es que no somos del PSOE, somos del PP. Y ese es un proyecto en el que se participan todos, en el que pueden opinar todos, en el que cabe todos y en el que cabe todo este gran partido, que es el Partido Popular de España, bajo las órdenes del presidente nacional, Pablo Casado. Este es lo que no entienden y nosotros, queridos amigos, lo vamos a entender. Perdonad por esta extensión, pero hasta dentro de 4 años no puedo volver a hacer un discurso como este. Le paso la palabra al presidente. Pero quiero acabar con un pequeño desahogo. Tranquilo, Teo, que esto no tiene ninguna importancia. Durante todos estos años hemos hecho un esfuerzo titánico. Mucha gente. A mí me ha tocado estar allí en cubierta, pero ha habido un esfuerzo titánico muy importante. Desde el punto de vista institucional, ver a aquellas personas muertas en la vía, en Gangrois, no te lo olvidas nunca, a todas aquellas personas expuestas, que había que extraerles su carnet de identidad para reconocerlas. Estaba la ministra Pastor. La pandemia, que aún no finalizó, es dura. Ver cómo personas se mueren y que te llaman por teléfono unos minutos antes diciéndote que están bien desde el hospital y que al cabo de 45, 60 minutos su corazón deja de latir. En el plano orgánico no ha sido fácil despedir a Fraga, ha sido muy difícil. Pensábamos que con él se iba el partido. Tampoco ha sido fácil despedir a Gerardo Fernández Albor. La verdad es que me tocaron las dos cosas. En el plano personal no es fácil despedir a un padre, pero sí es muy reconfortante saludar a un hijo. Y después de tanto vivido y de estos momentos históricos he conocido a 2 papas, comprenderéis ya que hay que buscar savia nueva. Después de tanta evolución y después de tanto esfuerzo y tantos retos es abrumador venir a casa y que la gente te siga respetando, te siga apoyando y te siga entusiasmando. Yo me siento muy honrado y por eso, queridos amigos, defiendo la estabilidad, defiendo la lealtad. Creo profundamente en Galicia. Creo que el único modelo que tiene Galicia es Galicia. Creo en mi partido, creo en mis compañeros y creo en el presidente nacional, Pablo Casado. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Mil gracias a todos. Os dejo con el presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Como aquí se ha dicho, para un peregrino hace 3 años a Compostela, venir en un Xacobeo, por primera vez, además, que ha permitido el Papa que sea de 2 años, es un honor. Os hablo a nivel personal, porque yo hice el Camino de Santiago después de que mi hijo pequeño estuviera muy malo y lo superara. Y traer a ese niño sano, y ya de 7 años, a recorrer lo que se pueda, una etapa, creo que va a ser menos, mañana,
ir a la misa del peregrino y que puedas además atravesar la Puerta Santa porque tienes la Compostela, es algo que me reconforta. Galicia es muy importante para mí y para mi familia. Pero mirad, Galicia no solo es destino para un peregrino, no solo es destino porque son las vías que construyeron Europa. La peregrinación a ver la tumba del apóstol vertebró todo un continente, el continente en el que surgió la democracia, en el que ahora se reivindica mejor que en ningún sitio las libertades. Pero es que además Galicia es origen para el partido que tengo el honor de presidir. En Galicia se alumbró un partido democrático que quería representar con puerta ancha a todos esos españoles conservadores, humanistas cristianos, liberales, que querían tener una alternativa de futuro, de progreso y de defensa de la libertad frente a una izquierda, en una España que había asombrado al mundo por la consecución de una transición ejemplar y una Constitución que es referente para muchísimos países. Y además Galicia, en el Partido Popular de hoy, del siglo XXI, del año 2021, es una referencia de buena gestión. Es una referencia de cómo se tienen que hacer las cosas en una noble vocación pública como es la política. En Galicia hacéis política de aldea, mirando a cada vecino a los ojos, sabiendo cuál es su nombre, dónde está enterrado su madre. Ahora tienen hasta vuestro móvil, no entienden de ningún tipo de competencia. En un concello es al concejal, es al alcalde al que se le pide explicaciones, aunque no cobre, aunque le cueste dinero en una diputación provincial hacer una gestión. Esa es la política que ha dado lugar al mejor partido de España. Un partido fundador del Partido Popular Europeo, un partido con 4 de los 7 padres de la Constitución española, entre ellos el presidente fundador Manuel Fraga, del que hoy también me quiero acordar. Y en esa forma de hacer política, Galicia ha dado muchos referentes políticos a la política nacional. Se ha hablado aquí de Fernández Albor, recientemente fallecido. Ayer habéis decidido 2 presidencias de honor, la del presidente Romay Beccaria y la del presidente Mariano Rajoy, que también puede estar muy orgulloso de su gestión por todos los españoles, por los gallegos entre ellos y por haber dejado un país mucho mejor que el que encontró. Muchas gracias también, presidente Rajoy. Y hoy venimos a celebrar un congreso, no solo en Xacobeo, sino un congreso de un buen amigo, de una persona a la que yo debo mucho, que siempre me ha ayudado sin pedir nada a cambio. Alberto Núñez Feijóo, una persona que lleva 12 años consagrados a su tierra, haciendo las cosas con sentidiño, con responsabilidad, con inconformismo, pero con ambición de futuro. Hoy es muy difícil explicar la Galicia de estos tiempos sin la gestión de Núñez Feijóo y su equipo. Un equipo exigente, al que nunca se han podido echar nada en cara, que habéis antepuesto los intereses de vuestros vecinos, de vuestros contribuyentes, de vuestros paisanos, a los intereses incluso del partido y, por supuesto, a los personales. La forma de hacer política de Alberto Núñez Feijóo, la forma de hacer política de vosotros, es lo que hace falta en España. Y lo que ayer se dijo por parte de nuestros compañeros, alcaldes y presidentes autonómicos, creo que es lo que refleja el sentir de muchos millones de españoles, que quieren que los gobiernos estén a lo que tienen que estar, a resolver problemas, a mejorar la vida de la gente, no a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y a crear problemas para medrar en ellos. Yo ayer he visto, por ejemplo, y he recordado cómo, viendo a José Luis como ejemplo, todo empezó ya un poco antes con Juanma en las elecciones autonómicas, en las que se mandó un mensaje muy claro al gobierno socialista, con los comunistas ya en el gobierno desde fuera, aún no metidos en el Consejo de Ministros. Las elecciones andaluzas, querido Juanma, ratificaron el fin de la infalibilidad de la izquierda en Andalucía, pero sobre todo la fragilidad del proyecto que acababa de fraguar Pedro Sánchez basado en una mentira, en una injusta mentira contra un gobierno ejemplar del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Poco después vinieron las elecciones autonómicas y municipales. Allí muchos concurristeis. Decía que ponía de ejemplo a José Luis Martínez Almeida, porque se demostró también
que esa política nueva, que no era buena, tenía los días contados. ¿Dónde están ya esos alcaldes de otros partidos que decían que eran nuevos y que venían a cambiar las cosas? No. Se volvió a ratificar que hacían falta unos buenos gobiernos, unos programas realistas y que el Partido Popular podía pactar con otros partidos para gobernar. Y luego llegaron lo que pasó en Murcia y en Castilla y León, y es el hecho de un partido desesperado que quiere hacer trampas, que quiere subvertir en los despachos con acusaciones falsas y maniobras turbias lo que los habitantes de la región de Murcia y los castellanos y leoneses habían decidido hacía apenas un año y medio. Y luego llegó el 4 de mayo, en el que la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, dijeron claramente que cuando los españoles nos unimos en torno a un partido que es la única alternativa frente al gobierno del Partido Socialista, ganamos. Y ganamos además sin hipotecas y sin necesidad de cambiar nuestro programa y nuestros principios, como siempre hemos evitado hacer, no como otros. Por eso, cuando vayan otros de nuestros compañeros a las elecciones, sean autonómicas, sean municipales, sean las andaluzas, cuando sean las generales, tenemos muy claro, lo decía el secretario general ayer, lo repetís todos los vicesecretarios y los presidentes autonómicos que todavía estáis en la oposición, con un partido fuerte y unido, con principios y valores claros, con programas que solucionan los problemas de los españoles, somos imbatibles. Y aquí está este equipo, aquí está esta alternativa. Y yo estoy convencido que va a ganar allá donde aún no gobernáis, en alcaldías, en diputaciones y en comunidades autónomas, y que ganaremos las próximas elecciones generales, sean cuando sean. Estamos preparados para gobernar, estamos unidos en un proyecto necesario para España y tenemos la ambición de futuro para lograrlo. Pero, como os decía, el Partido Popular nació y está hoy en Galicia, celebrando muchas cosas. Para mí Galicia decía que era muy importante a nivel personal, pero lo es también para cualquier persona que aspire a presidir España, porque Galicia ha estado abandonada en los últimos años. Y yo siempre que he venido en la campaña electoral última, hace un año, después de la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, dejé muy claro que aquí no se viene a hacer soflamas. Bueno, por lo menos venimos, hay otros que ni siquiera vienen aquí más que en campaña. Aquí venimos a comprometernos con esta tierra. Y yo estoy comprometido con los problemas que tiene Galicia, con los problemas que se sufren, Rosa, en las costas, en las mariscadoras, en las conserveras, en aquellas personas que siguen queriendo tener al entorno marino con facilidades y no con burocracias que les entorpezcan. También en esa Galicia industrial que no entiende, querido Paco, cómo las electrointensivas sufren de la demagogia de un gobierno que se lleva por delante Merama, que se lleva por delante Alcoa, que se quiere llevar por delante ahora ENCE por una inacción del gobierno en la defensa de los intereses de centenares de familias que necesitan una explicación fuera de una ideología dogmática para acaparar un titular. Una Galicia que apuesta por la industria de la automoción y que quiere certidumbre, no solo PERTEs a la carta. Quiere saber que se es competitiva, como también lo es, José Manuel, la industria naval. Queremos dar a Navantia, a los astilleros, carga de futuro, como dejamos comprometido en nuestro Gobierno. Y queremos plantear también que se respete la política fiscal y la política financiera que necesita una comunidad autónoma con la demografía, el envejecimiento y la dispersión que tiene en Galicia ahora que pedimos cambiar el modelo de financiación autonómica. Y todo esto lo haremos de la mano del Partido Popular Gallego, con los presidentes, con Alfonso, con Diego, con Elena, con José Manuel, también con Miguel, con el secretario general. Hoy yo no he venido aquí a hacer un discurso de pim pam pum, de teletipo, o para salir en el telediario contestando a lo que hoy esté diciendo alguien en otro acto. Hoy yo vengo a plantear que el proyecto que tenemos ya cuajado, desarrollado además ahora con detalles en la Convención Nacional que celebraremos en octubre y que arrancaremos también en Galicia, el primer día, la primera jornada va a ser aquí en Galicia, con ese proyecto ya trazado, no me atrevo a decir la ciudad por si Marta, Diego y Rafa, con este cambio de ciudad, pues a lo mejor cambiamos los planes que teníamos Alberto y yo, pero bueno, ya nos diréis. Como os decía, queremos mirar a los españoles sabiendo que pasan por dificultades. No queremos hacer falsas soflamas.
No queremos caer en esa hoguera de las vanidades, en las que algunos van metiendo ministros, van metiendo combustible, simplemente para ir alumbrando su ego, para ir calentando este invierno ya tremendo en cifras de empleo, en cifras sanitarias, en cifras de prestigio internacional. Para mí hay 6 problemas muy graves en España, de credibilidad, de confianza. Recuerdo esta palabra la última vez que comimos hace unos meses con Mariano Rajoy, la palabra confianza, que es la base de cualquier política. El primer problema para mí es el sanitario, evidentemente. Y no nos explicamos cómo después de 125.000 muertes en España por culpa de la pandemia, por haber retrasado la publicación de las alertas internacionales, por haber sido incapaz de comprar material de protección, por haber sido incapaz de hacer test masivos, por haber sido incapaz de dar certidumbre a esos expertos imaginarios que no existían, resulta que a día de hoy, en la 5ª ola, hay un gobierno que tropieza de nuevo con la misma piedra por 5ª vez. No tenemos un marco legal, una ley de pandemias. Y yo hoy quiero decir que vuelvo a tender la mano para hacerla esta misma semana. En 15 días España puede tener un marco legal para acotar los contagios, para dar certidumbre, para proteger a los médicos, para decirle a los jóvenes que no se van a contagiar, para que salgan los mayores de vacaciones sin estar atemorizados en casa. ¿Por qué Sánchez no ha querido hacer una ley de pandemias? ¿Por qué se insulta al Tribunal Constitucional cuando dice que se han utilizado los medios jurídicos inadecuados? ¿Por qué se ha aprovechado durante la pandemia con 600, 700 muertos diarios para cambiar el CNI o para cambiar a la cúpula de la Guardia Civil o para perseguir las críticas en las redes sociales o para hacer una ley de educación cuando los niños estaban en casa, confinados, o para hacer una ley en lo más profundo, moral y éticamente, sobre cuestiones de género, o para volver a reabrir la historia de España con su memoria democrática? Pues porque han aprovechado la pandemia para incrementar su poder, y eso es algo que no podemos tolerar. Nosotros pensamos que hay otra forma de hacer las cosas y que urge hacerla, porque todavía hay muchos contagios y muchas personas atemorizadas por esos repuntes, afectando también al sector productivo como el turístico. El segundo punto que no entendemos por qué no se está haciendo mejor es la grave crisis institucional que está sufriendo España. No se puede hacer política con el Estado. Tenemos que hacer política de Estado. El Partido Popular defiende la separación de poderes, defiende la independencia judicial, defiende a los reguladores. Nunca antes en 40 años se había renovado el Consejo de Estado de forma unilateral, querido José Manuel Romay de Beccaria. Nunca antes en 40 años de Estado se había renovado la CNMC o la CNMV sin contar con el principal partido de la oposición. Nunca antes en la historia de España se había atacado al Tribunal Supremo por una resolución para conceder unos indultos. Nunca antes en España se había puesto de fiscal general del Estado a una ministra de Justicia y una diputada socialista envuelta en un turbio caso de escuchas y extorsión policial. No había pasado nunca. Por eso yo os quiero decir algo. No es justo cuando lees o cuando escuchas. Es que los partidos bloquean las instituciones. Es que estos partidos están agrediendo la fortaleza institucional de España. No es verdad. Hay unos partidos que arremeten contra el Banco de España, que arremeten contra el jefe del Estado, que arremeten contra la justicia. Y hay otros partidos que jamás utilizamos las instituciones en la confrontación partidista y que lo único que decimos es que para reforzarlas hay que seguir los trámites establecidos por la Constitución y por la Unión Europea. Así que, por si queda alguna duda, yo quiero decir claramente que el Partido Popular renovará las instituciones del Estado y el Poder Judicial en cuanto el Gobierno de Sánchez acepte dejar de politizarlas, de atacarlas y de ir en contra de los procedimientos establecidos por la Constitución y por la Unión Europea. Mañana mismo, si quieren fortalecer la independencia judicial, si quieren salvaguardar la separación de poderes, habrá, como ordena la Constitución, una renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas. Pero no podemos admitir que un Gobierno esté atacando continuamente a las instituciones del Estado por beneficio partidista
o por pagar los votos de sus cómplices que le han hecho presidente. El tercer punto que nos preocupa mucho en estas crisis es la crisis económica. ¿Alguien sabe qué está pasando con los fondos europeos? Porque los fondos europeos, y aquí hay algún eurodiputado, fueron una idea del Partido Popular Europeo, negociada por la presidenta Angela Merkel de la Unión Europea en ese momento, tramitada por la presidenta de la Comisión Europea del Partido Popular, Ursula von der Leyen, y ratificada con la solidaridad del Banco Central Europeo por otra compañera del PPE, Christine Lagarde. Claro que estamos contentos de que haya unos fondos europeos, pero lo que queremos es saber quién está decidiendo dónde van y quién va a controlar si algo se hace mal, lo cual no es mucho pedir. ¿Por qué los gallegos sois de peor condición que los que son independentistas en Cataluña? ¿Es que no haya una industria automovilística competitiva en Galicia? ¿Es que el PERTE que ha propuesto la Xunta para la industria textil con los residuos forestales es algo que no es necesario, que no es innovador, que no crea empleo? ¿O es que quizá porque aquí gobierna el Partido Popular y porque aquí no pinta nada el Partido Socialista, lo que se quiere es que Alberto Núñez Feijóo no tenga ni el más mínimo beneficio para seguir creando empleo, para seguir creando prosperidad? No vaya a ser que le acabe votando ya hasta los que están afiliados al Partido Socialista. Es que eso es lo que está pasando. Y es algo que no podemos tolerar. Ya hemos vivido lo de los brotes verdes. Ya hemos vivido lo de ya verás Francia, que estamos en la Champions League de la economía. Ya hemos vivido debates electorales con 10 millones de espectadores mintiendo impunemente. No queremos volver ahí. En España hay 5 millones de desempleados. Hay 2 millones de familias haciendo las colas del hambre. Hay un 40% de jóvenes en paro. Hay 1 millón más de parados que el año pasado. Tenemos un 125% de deuda pública, un 5% de déficit estructural. Hemos caído un 11%, la cifra más abultada desde la Guerra Civil Española. ¿Qué más tiene que pasar para que un gobierno responsable se siente con el partido de la oposición y diga vamos a hacer las reformas que España tiene que hacer? Porque solo con reformismo conseguiremos salir de este agujero. Solo diciendo que no hay que subir impuestos a los que ya no pueden pagar más, sino que hay que dar facilidades y flexibilidad laboral, y que hay que hacer una educación competitiva, y que hay que permitir que venga más inversión internacional, y que hay que proteger la propiedad privada, que no vas a conseguir nada expropiando pisos a los fondos que vienen aquí a construir casas, porque hace falta casas para los jóvenes, para las familias. No hace falta dogmatismo de una izquierda naftalinada que ya no sabe explicar cómo en el 89 su modelo económico quedó sepultado. Por eso, y va aquí la tercera propuesta, ley de pandemias, renovación institucional, la tercera propuesta es: estamos dispuestos a sentarnos mañana mismo para pactar una autoridad independiente en la gestión de los fondos europeos. Queremos saber dónde va el dinero, que no es del Gobierno, que es de todos los españoles, y queremos que llegue a las pymes y a los autónomos y a los sectores afectados por la crisis más grave que ha tenido el mundo en los últimos años. La cuarta crisis que nos preocupa mucho es la crisis social. Mirad, ayer estuve en un comedor social de las Hijas de la Caridad en Chamberí. 500 comidas diarias. Si vais a las colas, gente como nosotros, avergonzada, no tiene para comer. Gente indignada, porque pone la televisión y todo es color de rosa. Vamos fenomenal. Somos la envidia del mundo, aunque nos tengan que dar 70.000 millones de euros de solidaridad ajena. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de la gente que lo está pasando mal. El Partido Popular es el partido de las clases medias, de las clases trabajadoras, es el partido de las personas que están en paro porque saben que con su partido, con el PP, pueden acabar encontrando un empleo antes. Somos el partido de los autónomos, somos el partido de la España real, de la España que sabe cuánto cuesta pagar la nómina, cuánto cuesta pagar el piso, cuánto cuesta pagar la luz, cada vez más con este gobierno, cuánto cuesta pagar la gasolina. Pero ¿se puede explicar a esta España real que este verano apenas puede llenarle el depósito, que va a seguir creciendo la factura de la luz y la factura de los hidrocarburos porque queremos ser los más verdes de Europa? ¿Es que a nosotros nos van a dar lecciones de sostenibilidad, que somos el primer partido que ratificó Kioto, que ratificó los ODS, que ratificó los acuerdos de París? No es una cuestión
de ideología, no es una cuestión de que seamos todos sostenibles, vaya si lo somos, es una cuestión de que hay gente que no llega a fin de mes. Y quiero hacer un apartado para los jóvenes. Un gobierno que le dice a sus jóvenes: no os habéis recuperado de la crisis del 2008, pero tenéis que hacer un esfuerzo en esta crisis para que yo siga teniendo 22 ministros y 1000 asesores y pagaréis la deuda en el 2058, y que lo ponga por escrito y que lo mande a Bruselas, es un gobierno que no merece la pena. Porque esos jóvenes necesitan un futuro. Los jóvenes que están la mitad en el paro, los jóvenes que el 62% no se puede emancipar, los jóvenes que tienen un 20% de fracaso escolar, los jóvenes que ya tienen que compartir pensión con sus abuelos una vez más, están abandonados. Y yo quiero decir que cuando en un país la pensión media es mayor que el salario medio, cuando en un país un gobierno solo está pendiente de a ver si consigo los votos de un sector, aunque esté llevando a la ruina generacional a millones de personas con toda la vida por delante, ese gobierno no merece la pena. La cuarta propuesta que os hago hoy aquí. Ya que ha cambiado la ministra de Educación, yo propongo al Gobierno que, si quiere, esta misma semana hagamos un pacto educativo, que la ley CELA, ya que no está CELA, quede en suspenso. Queremos una juventud competitiva, con herramientas de futuro, con FP dual, con bilingüismo o trilingüismo aquí, con herramientas tecnológicas, con la capacidad de emprender, en definitiva, con las herramientas de futuro. Me preocupa también un quinto punto, una crisis muy grave, y es la crisis internacional. Estamos sufriendo en España el mayor prestigio internacional de los últimos tiempos. Hemos visto cómo a España se le recibe en un pasillo durante 29 segundos, ni en la Rosaleda de la Casa Blanca, ni en ningún Camp David, ni en el despacho Oval. Un pasillo, 29 segundos a la cuarta economía del euro. Y eso no es casualidad o cuestión de agenda. Eso es porque España no está en las alianzas transatlánticas, latinoamericanas, occidentales, donde siempre estuvo. Eso es porque en España mandan los de Podemos, que son los que se formaron y fueron financiados por el régimen chavista, y el de Correa, y el de Morales. Eso es la España que ha estado demasiado pendiente de contenciosos en el Mediterráneo antes de tener una política exterior eficaz para prevenir la inmigración ilegal y el terrorismo yihadista y las cuestiones relacionadas al narcotráfico. Y eso es la España, y lo digo aquí en Galicia, tierra de emigrantes y a mucha honra. Esa es la España que llama a las cosas por su nombre y dice: sí, Cuba es una dictadura terrible, una dictadura longeva, una dictadura que tenemos que hacer todo lo posible por revertir. Porque lo que defendemos para España, lo que defendemos para Francia, lo que defendemos para Italia, tenemos que defenderlo para Cuba, para Nicaragua, para Venezuela. Por tanto, renovamos esa propuesta que hicimos desde Ceuta, el otro día desde Melilla y también desde Arguineguín, en Canarias. Hay que hacer política de Estado en los asuntos exteriores, en los asuntos de inmigración, en los asuntos de seguridad ciudadana, en los asuntos de inmigración ilegal. Necesitamos que eso también salga de una confrontación y de una radicalidad de unos socios que España no merecería. Y la última crisis tremenda que estamos viviendo y que nos vamos a encontrar cuando lleguemos al Gobierno es la crisis territorial. El Partido Popular a día de hoy es el único partido que defiende el Estado autonómico como tal, el Estado que nos da la Constitución, que no pone peros ni a las diputaciones, ni pone peros a las autonomías, ni pone peros a lo que ya se hizo, sino que, por supuesto, pone pie en pared a lo que se pretende hacer. Estamos orgullosos del Estado autonómico constitucional, sobre todo cuando gobierna en Moncloa la izquierda radical, porque qué mejor contrapeso hay que vuestros gobiernos para preservar la libertad educativa, para preservar la eficacia sanitaria, para preservar la bajada fiscal, para preservar los servicios sociales. Pero en esa política territorial lo que no podemos tolerar es que valga todo. Los indultos que ha concedido este Gobierno, esos indultos son el pago de la investidura. Ahora lo que viene es un referéndum. Ahora lo que viene es, vamos a intentar llamarlo de alguna forma, recuperar un estatuto ilegal,
vamos a intentar que se pueda votar para que me den 2 años más de legislatura. Y eso es por lo cual el presidente del Gobierno actualmente tiene que cambiar su Gobierno y tiene que sentarse en esa mesa de amnistía y autodeterminación y tiene que empezar a negociar lo que no puede negociar, porque la soberanía nacional corresponde a todos los españoles y porque el Partido Popular nunca va a tolerar que a los catalanes que se sienten catalanes, españoles y europeos se les haga extranjeros en su propia tierra y nunca va a tolerar que alguien sea más que otros en España, porque los gallegos no sois menos que otros, porque los castellanos y leoneses no tenéis que ser menos que los independentistas, ni los madrileños, ni los andaluces, ni los murcianos. Aquí en Galicia, recordad ahora en el centenario a Pardo Bazán, decía que a los gallegos no se os pescaba con anzuelo de aire. Es verdad. Yo creo que es una forma muy de ser también de los que estamos en el Partido Popular. No nos gustan los señuelos, no nos gustan los engaños, no nos gustan que nos tomen el pelo. Pero también decía doña Emilia que lo importante es poner enfrente a los que fueron y a los que serán. Es decir, lo importante es mirar al futuro. Lo importante es decir a esos españoles que nos ven con desasosiego, que estos problemas lo saben por mucho que diga la propaganda institucional, que hay una alternativa, que ya ha gobernado y lo hizo muy bien en España, que está gobernando en 2.800 ayuntamientos, en 13 diputaciones y en 6 comunidades autónomas, que tiene los equipos necesarios, los programas necesarios, las políticas urgentes para volverlo a hacer a nivel nacional, que lo está haciendo ya en Europa, en la Comisión Europea. Esos españoles tienen que saber que hay esperanza, que no es verdad que todo pase porque en Moncloa sigan los mismos, sino que hay otra forma de ver la vida y otra forma de que gestionen los políticos. Si os dais cuenta, en esta intervención no he citado ni una sola vez, creo que solo una, hablando de los fallecidos de la pandemia, al que ocupa ahora el Palacio de la Moncloa, porque creo que no hay que perder demasiado tiempo en lo que es Pedro Sánchez. Todos lo han visto, todos lo han escuchado, todos le han sufrido. Ya no puede pisar la calle, ya no le respeta ni los suyos por la forma en que los trata. Lo importante no es lo que está en la Moncloa, lo importante es lo que está fuera de la Moncloa y lo que puede recuperar la gobernabilidad de España. El prestigio exterior, la unión de los territorios en una España plural, diversa pero unida, la política social para quien más lo necesita, el progreso económico y la creación de empleo, la institucionalidad, la defensa de lo que a todos nos debe unir y la salud, lo más básico que tiene un ser humano, preservar su vida. Y como lo tenemos listo, como lo sabemos hacer y como tenemos a los mejores que ya lo estáis haciendo, yo estoy convencido que muy pronto nos van a dar la oportunidad de poner todo esto en práctica. Yo estoy muy orgulloso del partido que habéis decidido que presida. Y soy muy consciente de cómo se ha hecho este partido grande, de abajo arriba, con humildad, pero con ambición, con inconformismo y con reformismo. Nuestros 2 pilares son España y la libertad. Y la libertad se ha de respetar con instituciones fuertes. Y España se ha de defender con reformismo que cree empleo y oportunidades para todos. Esa es nuestra hoja de ruta, la de siempre, pero como nunca. Esa es nuestra esperanza de futuro para España, como siempre hemos hecho, pero con más ilusión que nunca. Eso es lo que hoy también se ha visto aquí, un Partido Popular gallego en plena forma y, sobre todo, un Partido Popular de toda España unido con el mismo objetivo de siempre, volver a poner a España en el sitio que merece. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, querido Alberto. Muchas gracias a todo el Partido Popular de Galicia y a por todas.
Back to school, she could turn all the boys' heads. Steve, sometimes on a Friday I'll stop by and see have a few drinks with her after she put her kids to bed. Her and her husband Bobby, man, they split up. Yes, it's 2 years gone by now. We just sit around talking about the old times. She says when she feels like crying, she starts laughing. Hang about glory days. Yeah, passing by glory days. And when you come a young girls, I glory days. Glory days. Play the Dixie. Well, I think I'm going down to the well tonight. I wanna drink until I get my fill. Well, I hope when I get old I don't sit around thinking about it, but I probably will. Yeah, just sitting back, trying to recapture a little of the Gloria. Time slips away, leaves you with not a mister of a boring stories of glory days. Yeah, crashing by glory days. And when we're young girls, I glory days. Glory days. Yeah, passing by glory days. And when we're young girls, I glory days. Glory Donas e cabaleiros, en rematado o Congreso, pregamos, por favor, extremen todas e cada unha das medidas de seguridade. Teñen 2 sets de fotografía para sacar todas as fotos que precisen no exterior. Por favor, extremen as medidas de seguridade, as fotos no exterior deste multiuso. Fontes do SAR, distancia social, mascariña e, por favor, salgamos de forma escalonada. Rematemos este Congreso do mesmo xeito que o levamos facendo 2 días, con máxima seguridade e extremando as medidas sanitarias. As fotos no exterior e salida escalonada.